Hola, soy Jesús. Número 10. Robo frustrado. Un oficial de policía estaba celebrando su retiro en un bar de Woodlawn, Maryland, en septiembre de 2017, con la asistencia de muchos de sus colegas, cuando dos hombres ingresaron al establecimiento e intentaron perpetrar un robo a mano armada. Los aspirantes a ladrones se acercaron al camarero del mostrador y le exigieron dinero en efectivo en la caja registradora. Una vez que consiguieron lo que querían, ambos intentaron huir del lugar. Sin embargo, considerando que el bar estaba lleno de policías fuera de servicio, no llegaron demasiado lejos. 3 de los policías que asistieron a la fiesta de jubilación persiguieron a los hombres y se identificaron como agentes. Exigieron que los hombres se identificaran, pero los hombres siguieron corriendo. Luego, uno de los hombres sacó lo que parecía un arma de su cintura y esto provocó que el trío de policías lo derribara a él y a su compañero al suelo. Posteriormente, se determinó que el arma era una pistola de perdigones. Joseph McGuinness, tercero de 21 años, y Tyree McCoy, de 22, fueron acusados de robo a mano armada, hurto y otros delitos relacionados con el crimen. Según un informe de arresto, uno de los oficiales que lo abordaron golpeó repetidamente a McCoy en la cara y en la cabeza con el puño cerrado, pero tal vez continuó resistiéndose al arresto. El encuentro fue captado por una cámara de vigilancia afuera del bar y solo uno de los agentes involucrados en el incidente tenía un arma. A pesar de esto, los sospechosos sufrieron numerosas heridas visibles, lo que motivó una investigación sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes. Tanto McGuinness como McCoy parecían tener heridas en los ojos en las fotos de su fichaje, lo que obligó al portavoz de la policía, el capitán Shaw Vinson, a hacer una declaración. Explicó que es un protocolo estándar implementar una revisión administrativa en cualquier situación como esta, pero por el momento el resultado del asunto no está claro. Si te divierte esta clase de videos, asegúrate de suscribirte y darnos un me gusta si aún no lo has hecho. Número 9. Un escape fallido. A principios de 2020, una mujer del condado de Montgomery, Ohio, llamada Jessica Boomershine, y un hombre llamado Billy Joe Farra conocieron a un hombre de 85 años en un casino y decidieron secuestrarlo. Irrumpieron en la casa del hombre, robaron un arma y luego dispararon contra el dormitorio del hombre. Luego la pareja de criminales secuestró al adulto mayor y lo obligó a revelar su número PIN del cajero automático a punta de pistola. Después retiraron el dinero de la cuenta bancaria de la víctima antes de meterlo en el maletero del vehículo. Enseguida de conseguir lo que querían, huyeron del lugar y dejaron al hombre atrapado. La víctima logró encontrar y tirar de la palanca de desbloqueo de emergencia dentro del maletero y liberarse. Buscó ayuda de los empleados de una instalación de gestión de residuos cercana, quienes notaron que estaba angustiado y necesitado. La policía pronto capturó a Boomershine y Farra y los detuvo. Mientras esperaba ser fichada y procesada, Boomershine intentó escapar por el techo. Si bien el techo no resistió su peso, lo que la hizo caer de nuevo al suelo. Según los fiscales, aunque la sospechosa resultó ilesa, posiblemente causó daños importantes al techo. Boomershine se declaró culpable de una gran cantidad de cargos que incluyen robo con agravantes, robo con allanamiento de morada con agravantes, agresión criminal, secuestro, hurto mayor de un vehículo de motor, robo mayor de un arma de fuego y mucho más. Le impusieron una sentencia de prisión de 25 a 30 años como parte de un acuerdo de culpabilidad, lo que redujo drásticamente la cantidad de tiempo que habría enfrentado de otro modo. Y aunque es posible que la mujer de 43 años no vea la libertad en el corto plazo, el acuerdo aseguró que en algún momento será liberada y tendrá la oportunidad de pasar sus años de vejez con su familia. A Farra, de 35 años, por otro lado, se le ordenó pasar entre 55 y 60 años tras las rejas, lo que muy bien podría terminar siendo el resto de su vida. Número 8. Fugitiva en busca de empleo. Una fugitiva buscada por fraude en New Jersey hizo que la tarea de encontrarla fuera extremadamente fácil cuando solicitó un puesto en una agencia policial en 2022. Saima Johnson, de 27 años, una ex trabajadora postal de Jersey City, era buscada en el condado de Monroe, Pensilvania, por no comparecer ante el tribunal. También tenía 10 órdenes de arresto por el mismo asunto después de acumular varias multas de tránsito en Jersey City cuando solicitó trabajar como guardia de seguridad en la oficina del sheriff del condado de Hudson. Después de confirmar que las órdenes judiciales de la mujer eran válidas, la agencia llamó a la estación y ella tuvo la impresión de que estaba a punto de ser entrevistada para el trabajo. En cambio, fue detenida. Un portavoz de la oficina del sheriff dijo a la prensa que, mientras buscaban a Johnson, encontraron 2 tarjetas de crédito que creían que habían sido robadas. Además de las acusaciones penales que ya enfrentaba, las autoridades agregaron un cargo de robo de tarjeta de crédito.
Según se informa, el Servicio de Investigación Postal de Estados Unidos también inició una investigación debido al empleo anterior de Johnson de la agencia. Desafortunadamente para Johnson, una oportunidad de empleo se convirtió en un mundo de problemas legales que estaban esperando alcanzarla. Número 7. Un reto aceptado. Cuando la policía del condado de Gwent, Gales, publicó un aviso en línea en busca de un criminal fugitivo llamado Logan James a principios de 2015, él respondió con un comentario sabelotodo que decía, jaja, atrápame si puedes. Según la publicación en redes sociales, el joven de 19 años había violado las condiciones de su liberación de la cárcel tras ser declarado culpable de un ataque con cuchillo. Estuvo en libertad durante casi una semana después de cumplir una sentencia de 8 meses, pero no se presentó a las reuniones de libertad condicional requeridas. Poco después de publicar el comentario en línea, James se jactó ante un medio de comunicación local de que las autoridades no podían atraparlo. En sus propias palabras, dijo, no los dejaré. James incluso puso un cronograma sobre cuánto tiempo pensaba que podría evadir la aplicación de la ley, afirmando que estaría huyendo durante al menos 1 o 2 meses. Le dijo a la agencia de noticias que se estaba quedando cerca de su casa, pero que había logrado evitar enfrentamientos con los policías que lo buscaban. No obstante, resultó que la broma iba dirigida al sospechoso. La policía aceptó su desafío y lo alcanzó con bastante rapidez, y pronto volvió a estar tras las rejas. Número 6. Contrabandista de aves. Un nativo de Georgetown, Guyana, de 26 años llegó al aeropuerto John F. Kennedy en Queens un día de 2021 con planes de continuar hacia New Jersey. De hecho, fue detenido por agentes de la patrulla fronteriza y de aduanas de Estados Unidos, que encontraron más de 2 docenas de pinzones vivos escondidos dentro de rizadores de pelo. Las aves exóticas fueron descubiertas durante un registro de equipaje y fue suficiente para que las autoridades detuvieran al hombre en seco y lo enviaran de regreso a Guyana. El contrabandista de vida silvestre no fue acusado penalmente, pero se vio obligado a pagar una multa de $300 por las molestias. Mientras tanto, las aves fueron puestas en cuarentena y entregadas a los servicios veterinarios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Ciertamente, esta no fue la primera vez que atraparon a alguien de Guyana tratando de contrabandear aves a los Estados Unidos. En 2018, otro hombre intentó introducir furtivamente 70 pinzones en el país a través del aeropuerto JFK y fue capturado de manera similar por la patrulla fronteriza y de aduanas. Las autoridades toman en serio el contrabando de aves debido al riesgo de gripe aviar, especialmente ahora que estamos en una era en la que hemos visto de primera mano los efectos de lo que puede hacer un virus que se propaga rápidamente gracias al COVID-19. Algunos expertos sospechan que la pandemia comenzó cuando el virus dio el salto de un animal a su primer huésped humano en un mercado exótico. Una cosa es segura, si bien el riesgo de enfermedades siempre ha sido una preocupación, los funcionarios están ahora en alerta especialmente alta y es buena idea asegurarse de que sus mascotas provengan de una fuente aprobada. En la época en que arrestaron al contrabandista, cuyos pájaros estaban hacinados en rulos, se había descubierto recientemente una nueva cepa de gripe aviar, una que los expertos predijeron que tenía una alta probabilidad de transmitirse a los humanos. Por lo tanto, no es de extrañar que si bien a la mayoría de nosotros nos parecen extraños y quizás incluso divertidos este tipo de arrestos, para las autoridades no se trata de una broma. Si estás disfrutando el video de hoy, asegúrate de suscribirte al canal. Número 5. Confesión en Facebook. Un británico de 32 años llamado Andrew Hennels publicó un comentario en Facebook que decía, haciendo Tesco over. Apenas 15 minutos antes de que la policía lo atrapara con dinero robado de una tienda de Tesco en Norfolk, Inglaterra en 2015. Cuando los agentes detuvieron al sospechoso, encontraron 410 euros, unos $487.43 y un cuchillo sustraído de los grandes almacenes. En lo que el sargento Pete Jessup describió como un caso extraño e inusual, el robo se informó casi al mismo tiempo de que Hennels supuestamente robó el auto de una pareja de ancianos y huyó hacia un pub cercano. Según Jessup, el comentario de Facebook hizo que fuera mucho más fácil conseguir que el sospechoso se declarara culpable ante el tribunal. Le dijo a la BBC que el contenido de las redes sociales de Hennels ayudó a los investigadores a confirmar lo que ya sabían. Citando las acciones del acusado como prueba de que era un peligro para el público, el juez condenó a Hennels a 4 años de prisión por su descarada ola de crímenes, más 4 años adicionales de libertad supervisada. Número 4.
Robo en tienda. Durante la temporada navideña de 2018, varios departamentos de policía de Michigan organizaron un evento de compra con un policía en una tienda Target en Bloomfield Township. Durante el evento, cuyo objetivo es ayudar a los niños desfavorecidos y fortalecer los vínculos entre los agentes de policía y las comunidades a las que sirven, alrededor de 15 policías ayudaron a los escolares a elegir regalos para sus familiares. No obstante, se distrajeron de sus deberes caritativos cuando notaron que dos mujeres posiblemente cargaban un carrito de compras con alrededor de $1,900 en productos electrónicos. Algunos de los agentes estaban a solo 6 metros, unos 20 pies de distancia, cuando vieron a las sospechosas salir de la tienda sin pagar. Afortunadamente alcanzaron a las mujeres antes de que pudieran cargar la mercancía en su vehículo e irse. Dana Johnson, de 18 años, y Kiana Wilson, de 40, fueron acusadas de delito grave de fraude minorista. Según el sargento de policía de Bloomfield Township, Dan Brown, las mujeres sabían que la policía estaba en la tienda en ese momento y le dijo a la estación local WXYZ que Johnson felicitó a un oficial por su generosidad. En una publicación de Facebook sobre el incidente, el departamento de policía de Kigo Harbor escribió: "No tomes lo que no es tuyo. Es una regla simple que todos deben cumplir y el mundo será un lugar mejor". Número 3. El intruso. Martin Halby y Pat Dyson se sorprendieron cuando regresaron de vacaciones a su casa en Lancashire, Inglaterra, y encontraron a un intruso dormido en su cama. El invitado no deseado había utilizado la lavadora y la secadora y había limpiado todos los platos después de comer dentro de la casa. Dyson le dijo a la BBC que el descubrimiento le recordó la historia de Ricitos de Oro y los Tres Osos. Dyson describió cómo ella y Halby se dieron cuenta de que algo andaba mal cuando entraron a la casa y notaron que su correo y los periódicos habían sido retirados de la ranura de entrega. La pareja también se sorprendió al descubrir que su casa estaba notablemente más limpia y ordenada que el estado en el que la habían dejado. Lo que es aún más alarmante es que su limpiador de ventanas estuvo en la casa durante su ausencia y notó al joven en la casa, pero asumió que era su nieto. Halby dijo que él y Dyson no se sintieron amenazados por el intruso y en cambio se sintieron algo comprensivos. Si bien también les sorprendieron por el robo y sabían que tenían que tomar el control de la situación, la pareja llamó a la policía y el ladrón estaba profundamente dormido cuando llegaron los agentes. Fue identificado como Lukasz Chojnowski, de 28 años, un inmigrante polaco que había vivido en el Reino Unido durante varios años. El sospechoso fue multado con varios cientos de dólares y recibió una libertad condicional de 2 años por el incidente relativamente inofensivo, pero ilegal. Número 2. Oculta en el trasero. La policía de Golden Meadow, Luisiana, estaba en el proceso de arrestar a Justin Savoie, de 24 años, en 2019, cuando encontraron una pistola cargada calibre .25 escondida entre sus nalgas. Todo comenzó cuando los agentes respondieron a una llamada sobre actividad sospechosa en la casa de Savoie, que había estado compartiendo con una mujer. Durante una búsqueda inicial, descubrieron una pistola, marihuana y parafernalia de drogas, así como varias armas dentro de la camioneta del hombre. Pero no fue hasta que detuvieron a Savoie y lo registraron que encontraron la sorpresa adicional escondida entre sus nalgas. Teniendo en cuenta que el tamaño del arma oculta medía 11.4 centímetros, 4 pulgadas y media de largo, con un cañón de 6.3 centímetros. Es sorprendente que el sospechoso encontrara espacio para ella en su trasero. Savoie recibió una sentencia suspendida de 5 años, pero se salvó de la pena de prisión. En cambio, se le ordenó cumplir 90 días de cárcel y 3 años de libertad condicional. Mientras esté bajo supervisión, se le prohíbe visitar bares o salones, poseer armas de fuego y no se le permite consumir alcohol o drogas en exceso. Número 1. Eduardo Manos Tijeras. En una extraña serie de crímenes, un vándalo apodado Eduardo Manos Tijeras fue visto cortando ramas de los árboles de los propietarios a altas horas de la noche en Fort Worth, Texas. La extraña jardinería no solicitada comenzó a fines de 2022 y se podaron al menos una docena de árboles de los residentes, lo que dejó perplejos tanto a los propietarios como a las autoridades. Varios de los crímenes fueron captados por las cámaras, pero la identidad del perpetrador de la poda sigue siendo un misterio. La residenta local Ashley Thomas dijo a CBS News que a veces el sospechoso corta solo unas pocas ramas, pero otras veces corta una cantidad excesiva. En muchos casos
casos, fue filmado cometiendo sus extraños crímenes alrededor de las 3 de la madrugada, acompañado por su perro desatado. Incluso se le veía ver dando un paso atrás para admirar su trabajo desde la distancia. Pero las personas cuyos árboles fueron violados no quedaron muy impresionadas con el trabajo gratuito de jardinería y dijeron a la prensa que solo querían que se detuvieran los servicios no solicitados. El propietario, Jerry Balkenbush, explicó que pensó que había habido una tormenta la noche anterior debido a la cantidad de ramas que habían desaparecido de un árbol en su jardín delantero, solo para que un vecino dijera: «Oh no, ese era Eduardo Manos Tijeras». Según la última actualización, las víctimas enviaron sus imágenes de vigilancia a la policía, que estaba trabajando para identificar al sospechoso. El posible motivo del perpetrador para cortar ramas de personas al azar sigue siendo un misterio. A pesar de todo, parecía que la frecuencia de los cortes desviados estaba aumentando y Manos Tijeras todavía estaba prófugo cuando la historia apareció en los titulares por última vez en octubre de 2022. Número 9. Gabriela Thompson y Tafari Walton. En marzo de 2019, Gabriela Thompson, de 27 años, fue atada y apuñaleada 16 veces en Nueva Gales del Sur, Australia. La policía sospechaba que su pareja, Tafari Walton, de 22 años, estaba involucrado en su asesinato y emprendió una búsqueda para encontrarlo. Walton fue asesinado a tiros en un enfrentamiento policial 24 horas después. Una investigación reveló que Walton llamó a varios de los amigos de Thompson esa noche anterior al asesinato. Preocupada por la seguridad de la joven madre, una de las amigas, Emma Russell, llamó a la policía y le dijo que le preocupaba que Walton pudiera apuñalarla. Russell le dijo al oficial de servicio que Walton había golpeado a Thompson con nudillos de bronce y le había puesto un cuchillo en la garganta en el pasado y que estaba muy feliz con el cuchillo. El agente Callum Parson cuestionó las afirmaciones de Russell sobre lo que dijo en la llamada telefónica a la estación. Si bien admitió que el informe que tomó fue breve, afirmó que no tenía conocimiento de ninguna preocupación de que Thompson estuviera en riesgo de ser asesinada. Dada la percepción de que no había motivos para preocuparse, Parsons realizó un control de bienestar por teléfono en lugar de en persona. Según los informes, Thompson parecía estar bien y dijo que no necesitaba ayuda policial. Su muerte provocó una indignación generalizada por el hecho de que las fuerzas del orden no protegieran a Thompson cuando tuvieron la oportunidad, especialmente teniendo en cuenta la historia documentada de violencia entre la pareja. Una investigación sobre el asesinato recomendó que la policía realice controles de bienestar en persona en el futuro. El sistema legal también fue criticado por no supervisar adecuadamente a Walton, quien estaba en libertad condicional en ese momento, pero de alguna manera se salió con la suya usando drogas durante un periodo prolongado antes del asesinato. Si te gusta esta clase de videos, asegúrate de suscribirte y darnos un me gusta si aún no lo has hecho. Número 8. Paul Fletcher y Hannah Sindray. Para la mayoría de las personas, la víspera de Año Nuevo es un momento de diversión, pero la situación dio un giro mortal para una pareja joven que celebró el final del 2020 y comienzos de 2021 organizando una fiesta en su apartamento de Basildon, Inglaterra. Durante las festividades, el socio de Hannah Sindray, Paul Fletcher, supuestamente se volvió paranoico mientras consumía cocaína y tomó el teléfono de Hannah, pensando que lo estaba engañando. Estalló una pelea entre la pareja y en algún momento se volvió física. Hannah apuñaló a Paul y este murió a causa de las heridas. En ese momento habían 6 niños pequeños en el apartamento. 2 pertenecían a Hannah y 4 eran hijos de una amiga. Un testigo le dijo a la policía que vieron a Hannah agitando un cuchillo de cocina en la mano y amenazando a Paul con él. Momentos después, se cayó. Hannah y su amiga Kelly Blackwell inicialmente se culparon mutuamente por la muerte de Paul, pero una investigación exhaustiva encontró que todas las señales apuntaban a Hannah como la asesina y que las pruebas indicaron que ella actuó sola. Hannah fue declarada culpable del asesinato de Paul y recibió cadena perpetua con un mínimo de 14 años y 5 meses. Número 7. Svetlana Boyarinova y Evgeny Soljanik. Svetlana Boyarinova y su novio Evgeny Soljanik estaban haciendo una barbacoa con sus amigos en 2019 cuando la diversión fue interrumpida por una discusión entre la pareja. Esta fue solo una de las muchas ocasiones en las que Svetlana acusó a Evgeny de engañarla, aunque él negó rotundamente tener un ojo extraviado. Pero las cosas fueron demasiado lejos cuando presuntamente Svetlana comenzó a arrojarle piedras a su novio y luego se arrojó encima de él.
Enseguida lo apuñaló en el pecho con un pincho de 61 centímetros, unos 2 pies de largo. Después de darse cuenta de lo que había hecho, Svetlana inmediatamente sacó el pincho del cuerpo de Evgeny y lo llevó rápidamente a la sala de emergencias, donde fue atendido y dado de alta. Regresaron al picnic y reanudaron su día como de costumbre. A la mañana siguiente, el estado de Evgeny había empeorado. Svetlana lo llevó de regreso al hospital, donde los médicos descubrieron que su corazón y sus pulmones estaban perforados por el ataque. Lo operaron de emergencia y murió en la mesa de operaciones. Cuando las autoridades la interrogaron, Svetlana admitió haber apuñalado a su novio y fue acusada de homicidio involuntario. Recibió una sentencia en prisión de 6 años y medio y se le ordenó compensar a la familia de Evgeny. La asesina celosa culpó al personal del hospital por la muerte de la víctima, ya que no lograron identificar adecuadamente su condición la primera vez que acudió a recibir tratamiento. Pero estaba claro que Svetlana tenía un grave problema de celos y no era la primera vez que apuñalaba a Evgeny, lo que hacía difícil que alguien respaldara sus afirmaciones de inocencia. Se disculpó ante la familia de Evgeny en el tribunal, pero sus palabras de arrepentimiento hicieron poco para aliviar su sentimiento de pérdida por la tragedia innecesaria. Número 6. Laura Day y David Siren. Laura Day y David Siren estaban casados cuando comenzaron una aventura en 2012. En unos meses ambos se divorciaron, pero la exesposa de Siren incluyó una cláusula en la sentencia de divorcio según la cual su hijo no podía pasar la noche en su casa de Corpus Christi, Texas, si había una mujer allí, a menos que Siren estuviera casado con ella. Entonces, él y Laura fueron a Las Vegas y se casaron. Desde la perspectiva de Siren, había algunas señales de alerta bastante obvias, incluidos los celos de Laura hacia su exesposa. Pero Laura era cariñosa con Siren y su hijo, quienes visitaban a la pareja los fines de semana, por lo que él pasó por alto su comportamiento preocupante. Un día, apenas 2 meses después de casarse, Laura recogió al hijo de Siren y lo llevó a la playa mientras Siren trabajaba. Se estacionaron en una zona sospechosamente apartada y Laura no hizo que su hijastro usara un chaleco salvavidas a pesar de que las aguas estaban turbulentas. Más tarde, afirmó que el chaleco salvavidas le provocaba picazón en la piel al niño. Algo salió terriblemente mal y Laura encontró que su hijastro no respondía, pero en lugar de marcar al 911 o intentar administrarle RCP en lo que ella estaba entrenada, lo llevó 19.3 kilómetros, unas 12 millas, hasta el hospital. Cuando llegaron allí, ya era demasiado tarde para salvarle la vida. Laura insiste en que la muerte de su hijastro fue un trágico accidente, pero fue condenada a cadena perpetua por su asesinato. Además de las pruebas que apuntaban a su culpabilidad en el caso, su pasado estaba plagado de señales que era capaz de matar. De hecho, fue condenada por asesinato en 1982, después de matar a su novio en un intento de asesinato-suicidio. Como era menor de edad, la ley fue indulgente con ella y pasó solo 6 años en un centro de menores. Laura también había sido condenada anteriormente por bigamia y fraude de seguros, lo que indica que violar la ley no era algo que hiciera de vez en cuando, sino tal vez era un estilo de vida, y que los Siren eran simplemente sus últimas víctimas en una búsqueda despiadada de su propio beneficio. Si te gusta este video, asegúrate de suscribirte y danos un me gusta si aún no lo has hecho. Número 5. Jeff y Brandy Hall. Brandy Hall, de 32 años, era una dedicada bombero y paramédico del Departamento de Bomberos de Palm Bay, en el centro de Florida. Su marido Jeff era el jefe de bomberos del condado de Osceola. La pareja había estado casada durante 11 años cuando sus vidas aparentemente idílicas se detuvieron bruscamente en 2005. Jeff fue arrestado por dirigir una operación de cultivo de marihuana a gran escala y Brandy fue acusada de participar en ella. Ambos perdieron sus trabajos y sus posiciones muy respetadas dentro de su comunidad. Brandy dijo a los investigadores que desconocía por completo las actividades relacionadas con las drogas de su marido y determinaron que estaba diciendo la verdad. Parecía genuinamente conmocionada por la terrible experiencia que pronto pasó factura al matrimonio de la pareja. A cambio de que se retiraran los cargos, Brandy aceptó testificar contra Jeff en su próximo juicio. Mientras tanto, aceptó un puesto de voluntaria en el Departamento de Bomberos de Malabar como parte de sus esfuerzos por restablecer su reputación. Y aunque Brandy estaba frustrada por cómo iban las cosas en su matrimonio, se quedó con Jeff con la aparente esperanza de que él cambiara su vida y muy probablemente la de sus hijos. La noche antes de su testificación, Brandy dejó temprano su turno de bombero voluntario. Después de no poder alcanzar a su esposa a la mañana del juicio,
Jeff denunció su desaparición. La camioneta de Brandy fue encontrada sumergida en un estanque local ese mismo día, pero ella permanece desaparecida hasta el día de hoy. Durante los años siguientes, varias de sus pertenencias aparecieron en diversas playas y canales. Aún así, no había señales de la propia Brandy. En 2021, 15 años después de la desaparición de Brandy, la policía drenó el estanque donde se encontró su camioneta, pero no encontró restos humanos. Sin embargo, el caso está clasificado como homicidio y los detectives sospechan de que se trata de un crimen. Jeff Hall no es sospechoso, pero el momento y las circunstancias de la desaparición de su esposa han hecho que muchos se pregunten si la sana moral y el estilo de vida de Brandy entraban en conflicto con las actividades criminales de su marido de una manera que resultó mortal. Número 4. Tara Smith y Troy Singh. Una pesadilla inimaginable comenzó para una familia de Redding, California, en 1998, cuando Tara Smith se fue a correr y nunca regresó. La familia de la joven llamó a sus amigos y manejaron buscándola, pero no encontraron rastro de ella, por lo que llamaron a la policía. Una amiga reveló que Tara estaba en una relación con su instructor de taekwondo casado, Troy Singh, de 29 años, algo que su familia desconocía por completo. Más tarde la evidencia mostraría que Tara idolatraba a Singh, que era un cristiano devoto como ella, pero sabía que su relación estaba mal y planeaba romper con él el día de su desaparición. Singh admitió que él y Tara se conocieron brevemente esa noche y afirmó que Tara se molestó cuando él se negó a darle dinero. Dijo que la dejó en el sendero para correr. Los investigadores descubrieron que tenía una condena previa por violación en un caso no relacionado, pero nunca encontraron pruebas suficientes para nombrarlo oficialmente como sospechoso de la desaparición de Tara. Desde entonces, el caso sigue siendo un misterio, sujeto principalmente a la especulación de los rumores locales. Los restos de Tara nunca fueron encontrados, no se realizaron arrestos y Singh ha mantenido su inocencia en todo momento. Pero algunos creen que si Tara se vio involucrada en un acto sucio, es posible que él haya tenido algo que ver con ello y que tuviera más razones que nadie para querer que algo malo le sucediera a su joven amante. Número 3. Ian Johnston y Sarah Williams. Después de pasar un tiempo separados, los socios de toda la vida, Ian Johnston y Sandy Hartley, decidieron reconciliarse, pero Ian se había acostado con una mujer mucho más joven durante la separación y se encontró luchando por elegir entre Sadie y Sarah Williams, de 35 años. Incluso después de reavivar su relación con Sadie y cortar oficialmente los lazos con Williams, continuó enviando mensajes de texto e intercambiando fotos explícitas con su amante. Pero no fue suficiente para Williams, quien se aferró a la esperanza de que ella y Johnston terminaran juntos de nuevo. Creía que si eliminaba a Hartley de la ecuación, Ian sería todo suyo. Durante casi un año y medio, Williams y su amiga Katrina Walsh planearon meticulosamente el asesinato de Sadie. La pareja incluso hizo una práctica antes de finalmente actuar según sus planes en 2016. Cuando el día llegó, Williams entró en la casa de Hartley en Lancashire, Inglaterra. La paralizó con una picana y luego la apuñaló repetidamente, pero la amante asesina nunca tuvo el final feliz que esperaba. La policía rápidamente la alcanzó a ella y a Walsh y las acusó de asesinato, lo que las llevó tras las rejas por el resto de su vida. Número 2. Patty y Jerry Ray Bang. En 1996, después de 9 años de matrimonio, Patty Bang se separó de su marido, Jerry Ray Jr. Ella se quedó en la casa familiar de La Vernia, Texas, con sus hijos y él se mudó a un apartamento cercano. Unos meses más tarde, Jr. descubrió que Patty estaba saliendo con alguien nuevo y la expareja tuvo una discusión en su casa el día de Navidad. Patty desapareció esa noche y nunca más se la volvió a ver ni se supo de ella. Jr. le dijo a la policía que había salido sola de la casa y nunca regresó. Solicitó el divorcio al día siguiente y la minivan de Patty fue encontrada abandonada con una llanta pinchada a unos 24 kilómetros, unas 15 millas de su casa, y a 8 kilómetros, unas 5 millas de su trabajo. Las autoridades determinaron que alguien había desinflado la llanta a propósito. Dentro de la camioneta la policía encontró ropa de hombre. También se encontró sangre en el vehículo y en varias partes de la casa de Patty. Estaba claro que alguien había intentado limpiar la escena, pero los restos de la dedicada madre nunca fueron encontrados. No se realizaron arrestos y el caso sigue sin resolverse hasta el día de hoy.
Y si bien Junior sigue siendo una persona involucrada en el caso pero mantiene su inocencia, muchos sospechan que la muerte de Patty fue el resultado del complicado triángulo amoroso en el que estaba atrapada y que todas las señales apuntan hacia la culpabilidad de Junior, pero sin pruebas suficientes para arrestar a nadie en el caso, sigue libre y ha seguido con su vida. Número 1. Alina Hardy y Fernando Múnera. Un día de 2021, un vecino se preocupó cuando vio a Fernando Múnera de 26 años paseando de un lado a otro de la primera avenida frente a su edificio de apartamentos en Manhattan. Noel Enrique Bermúdez le diría más tarde al New York Daily News que Múnera tenía odio en los ojos, mientras apretaba los puños y pronunciaba insultos misóginos, seguidos de declaraciones sobre cómo iba a hacer algo estúpido y que alguien iba a lastimarse. Más tarde ese día, la exnovia de Múnera, Alina Hardy, de 27 años, fue brutalmente apuñalada. Ella murió a causa de sus heridas. Apenas unas horas antes, la policía de New York había respondido a una llamada sobre un incidente doméstico. Fue una de las 6 veces que Alina presentó una denuncia contra Múnera antes de que terminara muerta. También tenía una orden de protección contra su exnovio, lo que llevó a muchos a creer que el sistema le había fallado. Después de que la policía se fue ese último día, Múnera irrumpió en el apartamento por la escalera de incendios y atacó a Alina con un cuchillo. Alina se defendió y Múnera fue trasladado al hospital en estado crítico con puñaladas en el cuello y el pecho. Se enfrenta a cargos de asesinato, robo y desacato criminal en relación con la muerte de Alina. Número 9. Shetavia Walls. Mientras vivía en un complejo de viviendas públicas en el vecindario de Brooklyn, en el este de Nueva York, Shetavia Walls recibió un disparo de un miembro del Loopy Gang en julio de 2020. 2 años después, testificó contra los sospechosos en un tribunal federal. Durante el juicio, los pandilleros colgaron folletos por todo el edificio de Shetavia, calificándola de rata. El 4 de julio de ese año, Shetavia lanzó fuegos artificiales con algunos miembros de Nighties Gang, que está estrechamente asociada con Loopy Gang. Durante el enfrentamiento, el miembro de la pandilla, Maliek Miller, presuntamente disparó un arma al aire y llamó a Shetavia soplona. 3 días después del incidente, 2 hombres mataron a tiros a Shetavia mientras caminaba por un sendero cerca del complejo de viviendas. La mujer de 33 años fue trasladada de urgencia al hospital, donde murió 10 días después. Las autoridades acusaron a 4 miembros de Nighties de planear el tiroteo, pero atribuyeron la mayor parte de la culpa a un hombre llamado Quentin Green y a un cómplice anónimo que se sospecha que eran los pistoleros. Los fiscales federales alegaron que los tiradores esperaron todo el día a su víctima y se cambiaron de ropa varias veces para pasar desapercibidos. Luego, cuando Shetavia salió del edificio, uno de los hombres se acercó a ella por detrás. Los dos intercambiaron algunas palabras y luego le disparó una bala contra la mujer, que falló y alcanzó a un transeúnte no involucrado. Shetavia corrió, pero el agresor la siguió y siguió disparando. Sin darse cuenta, se dirigió directamente hacia el segundo pistolero y se encontró a merced de ambos sospechosos. Después de matar a tiros a su víctima, los sospechosos huyeron a Queens, donde otro cómplice les dio un lugar para esconderse. En total, 3 hombres fueron acusados del asesinato, mientras que el hombre que los acogió posteriormente se enfrentó a un cargo de cómplice de asesinato. Quizás el aspecto más devastador de la tragedia es que el expresidente del condado de Brooklyn, Eric Adams, había instado recientemente a los residentes a hablar con sus vecinos sobre los fuegos artificiales antes de llamar a la policía. Desafortunadamente, en el caso de Shetavia, fue una elección equivocada. Si te gusta esta clase de videos, asegúrate de suscribirte y darnos un me gusta si aún no lo has hecho. Número 8. Scott Dinges. Después de convertirse en informante confidencial en 2020, Scott Dinges, de 50 años, se reunió con James Skernevitz, un detective de 53 años que trabajaba para desbaratar una operación de drogas en Cleveland, Ohio. Una noche, los hombres estaban sentados en el vehículo sin identificación del detective cuando, de la nada, fueron asesinados a tiros. Inmediatamente después del doble asesinato, una fuente policial anónima le dijo a Associated Press que Skernevitz estaba trabajando en un caso encubierto. En ese momento, el detective estaba en proceso de transición de una unidad de pandillas bajo el Departamento de Policía de Cleveland al Grupo de Trabajo contra Delitos Violentos del FBI.
No estaba claro para qué agencia trabajaba Skernevitz y a quién le estaba pasando información Dinges cuando ocurrió el tiroteo. Finalmente, 3 sospechosos fueron acusados en relación con los asesinatos. En un giro impactante, los fiscales admitieron que el trío no sabía que estaban disparando contra un detective y un informante, pero que la violencia ocurrió durante un robo que salió mal. Desafortunadamente fue durante su trabajo tratando de atrapar a los malos que inevitablemente cayeron en el camino de un grupo diferente de delincuentes. Un acusado menor de edad que no disparó ninguno de los tiros, pero que aún estaba involucrado en el crimen, se declaró culpable de 2 cargos de homicidio agravado. Permanecerá tras las rejas hasta que tenga al menos 21 años. En 2022, Cameron Robinson, de 19 años, fue declarado culpable de 2 cargos de asesinato agravado y 2 cargos de robo. Fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 28 años. David McDaniel, de 20 años, también se enfrenta a cargos de asesinato, pero aún está esperando su sentencia. Su juicio estaba previsto para finales de 2022 y, de haber sido declarado culpable, pudo haberse enfrentado a la pena de muerte. Número 7. Anthony Lawrence. Un solitario llamado Anthony Lawrence irrumpió en la casa de sus vecinos de East Yorkshire, Inglaterra. Armado con una ballesta, disparó flechas a Shane Gilmer, de 30 años, y a su novia embarazada, Laura Sugden, de 22 años. La pareja acababa de regresar a casa después de cenar en un restaurante italiano, cuando de repente se encontraron luchando por sus vidas. Laura, quien recibió un disparo en la cabeza, le rogó al intruso que la dejara vivir a ella y a su bebé por nacer, pero él dijo que no se iría hasta estar seguro de que estaban muertos. Luchó con Lawrence y luego decidió que su mejor esperanza de sobrevivir era hacérsela muerta. Luego, Lawrence detuvo el ataque y se fue. La señora Sugden diría más tarde en una investigación que cree que su atacante sintió que había hecho suficiente daño para casi matarla y que ella moriría pronto. Shane, que se aferraba a la vida, le dijo a Laura que corriera y buscara ayuda. Llegó a la casa de un vecino mientras Lawrence se subía a su auto y huía de la escena. Afortunadamente, Laura y su bebé sobrevivieron, pero desafortunadamente Shane falleció a causa de sus heridas. Un equipo de búsqueda encontró a Lawrence muerto en una casa rodante varios días después. El forense concluyó que se quitó la vida por sobredosis intencionada. Al hacerlo, logró evitar enfrentarse a la justicia por sus crímenes. Número 6. Wendy Chaney. Después de enterarse que Wendy Chaney, de 39 años, estaba cooperando con las autoridades antidrogas estatales y federales, se contrató a miembros de la pandilla Black Guerrilla Family para matarla. Los individuos que ordenaron los ataques supuestamente prometieron a los sicarios Gerald Adjebesan y Devin Dickinson $20,000 en efectivo y todas las drogas y armas que encontraran en la escena del crimen. En 2016 fueron enviados desde Baltimore a un granero en Mercersburg, Pensilvania, donde encontraron a Chaney junto con Brandon Cole, de 47 años, y Philip Jackson, de 36. Adjebesan y Dickinson ataron las manos de las víctimas a la espalda, las mataron a tiros y luego les prendieron fuego. Los sospechosos nunca encontraron el dinero que les prometieron, pero sí encontraron y robaron algunas armas y drogas de la propiedad. Siguió una investigación de 6 años mientras las autoridades trabajaban para llegar al fondo del brutal crimen. En última instancia, numerosas personas fueron acusadas y condenadas en relación con el inquietante complot de asesinato a sueldo. Dickinson se declaró culpable de los cargos de drogas, mientras que Adjebesan se declaró culpable de participar en los asesinatos. Según la última actualización, Adjebesan aún no había sido sentenciado, pero se enfrentaba a una cadena perpetua tras las rejas. Número 5. John Dougherty Jr. Cuando John Dougherty Jr., residente de Maryland, de 36 años, se enfrentó a hasta una década tras las rejas por cargos de drogas y armas en 2004, sabía que era probable que lo condenaran. Al darse cuenta de que su mejor opción era evitar la cárcel para cooperar con las autoridades, el padre de 9 hijos se convirtió en testigo estatal en un caso federal de asesinato. A cambio de la ayuda de Dougherty, los federales suavizaron sus restricciones, permitiéndole ir a rehabilitación y seguir viviendo y trabajando en East Baltimore sin pasar tiempo tras las rejas. Si bien su nuevo comienzo se vio truncado una mañana de 2005, cuando llegó a casa después de su trabajo en la fábrica. Mientras esperaba en la puerta de su casa a que su novia le dejara entrar a su apartamento, 2 hombres se acercaron a Dougherty por detrás y le dispararon.
Corrió, pero los tiradores lo persiguieron y le dispararon 6 veces. El hombre finalmente llegó a su casa y se desplomó en el suelo con heridas de bala en brazos, piernas y espalda. Los cirujanos lograron milagrosamente salvarle la vida, pero el incidente dejó claro que Daugherty era un conocido soplón y que su vida estaba en peligro. Dejó el área y mantuvo un perfil bajo hasta el Día de Acción de Gracias de 2006, cuando regresó al este de Baltimore para celebrar la festividad con su familia. Durante las festividades, Daugherty fue a una tienda cercana a comprar cerveza y cigarrillos. Estuvo allí por un poco tiempo antes de que alguien entrara y le disparara en la cabeza al estilo de una ejecución. Fue necesario convencerlos un poco, pero después de conseguir finalmente que los testigos hablaran, las fuerzas del orden acusaron a los narcotraficantes Melvin Gilbert y Darren Goods de asesinato. Ambos fueron sentenciados a cadena perpetua sin libertad condicional, pero de cualquier manera, los seres queridos de Daugherty se vieron obligados a continuar sin él después de su muerte innecesaria. Número 4. Milton Womack. Milton Womack, de 60 años, trabajaba en una agencia de atención médica domiciliaria en New Orleans cuando fue acusado de cargos federales en relación con un plan de fraude a la atención médica que estaba ocurriendo en su lugar de trabajo en 2012. En resumen, miembros del personal de alto rango trabajaron juntos para robar millones de dólares en Medicare por servicios que nunca se realizaron. Womack negoció con los fiscales y acordó declararse culpable de un cargo reducido a cambio de su testimonio contra Louis H. Jr., quien fue acusado de ser el cerebro detrás de la estafa. En julio de 2012, antes de que se declarara culpable, Womack fue asesinado a tiros mientras estaba sentado en su camioneta. Los fiscales culparon a H. Jr. de ordenar el golpe y a su hijo Louis H. III de planificarlo. Un miembro de una pandilla local llamado Stanton Guillory fue acusado de apretar el gatillo. La muerte de Womack no impidió que H. Jr. o H. III fueran condenados en el caso de fraude y además enfrentaron cargos en relación con el asesinato a sueldo. Los 3 sospechosos y un cómplice adicional, Ronald Wilson Jr., fueron declarados culpables de numerosos cargos relacionados con el asesinato. Todos fueron sentenciados a cadena perpetua en una prisión federal por sus crímenes. Todos se negaron a hablar en la sentencia, excepto Guillory, quien afirmó su inocencia. Número 3. Susan Cooper. Cuando una mujer de Arkansas llamada Susan Cooper se encontró en problemas con las autoridades federales en 2016, aceptó trabajar para liberarse de sus cargos cooperando como informante. La información que proporcionó llevó a los investigadores a un presunto traficante de metanfetamina llamado Samuel Sherman, quien también acordó trabajar con las autoridades. Sin embargo, los detalles que pudo proporcionar no fueron suficientes para ayudar en su caso y se enfrentó a una gran cantidad significativa de tiempo tras las rejas. Luego, Sherman llamó a un amigo, Donald Bill Smith, que también era traficante de metanfetamina y tenía un historial de venta de drogas, a la cuñada de Susan Cooper, Rachel Cooper. Sherman, Smith y Rachel Cooper trabajaron juntos para coordinar un trato con Susan, quien pensó que iba a cambiar algunas pastillas de hidrocodona por metanfetamina. Rachel recogió a Susan y la llevó al lugar del negocio de drogas planeado, pero cuando llegaron allí, Smith salió y le disparó a Susan varias veces. La sacó del auto mientras Rachel entraba en pánico y se alejaba a toda velocidad, aparentemente sin darse cuenta de que el plan había sido matar a Susan desde el principio. Su cuerpo no fue encontrado hasta 1 año y medio después, cuando un informante les dijo a los detectives que Smith los había obligado a ayudar a enterrar a Susan. Luego, el hombre llevó a la policía al lugar de su tumba en un pastal. Smith y Sherman fueron condenados por una serie de cargos que incluyen conspiración para provocar manipulación de testigos con resultado de muerte, junto con varios otros delitos. Ambos fueron sentenciados a cadena perpetua en una prisión federal que automáticamente no conlleva libertad condicional. Número 2. Caleb Systrom. Después de presenciar la muerte a tiros de su amigo en Filadelfia en 2018, Caleb Systrom testificó contra el sospechoso ante el tribunal. Su testimonio ayudó a conseguir una condena por homicidio voluntario contra Samir White, de 18 años, quien recibió una pena mínima de prisión de 24 años. También habló con la policía sobre el asesinato de su hermano en un tiroteo desde un vehículo que sigue sin resolverse hasta el día de hoy.
Khaled soportó repetidos acosos por parte de los asociados de White, quienes lo acusaron de ser un soplón. Según sus familiares, fue atacado con armas de fuego al menos 8 veces en un período de 2 años. En un incidente, un hombre armado disparó contra el camión de reparto de FedEx del joven, hiriendo gravemente a su compañero de trabajo. La tragedia volvió a golpear a finales de 2020, cuando Khaled recibió un disparo mientras estaba sentado en su moto de cross cerca del ayuntamiento de Filadelfia. Lamentablemente, el joven de 21 años murió a causa de sus heridas. Sus seres queridos están convencidos de que el tiroteo fue perpetrado por personas que lo perseguían por testificar contra White, pero el asesinato de Khaled aún no se ha resuelto. Número 1. Kenneth Moore. Un día de 2016, Kenneth Moore estaba descansando en su automóvil afuera de su complejo de apartamentos en Richmond, Virginia, cuando vio a 2 hombres llegar en bicicleta. Uno de ellos sacó un arma y disparó múltiples balas hacia el edificio. Centrado en su propia seguridad, Moore huyó hacia el interior, sin saber que una de las balas había atravesado el parabrisas de un automóvil estacionado y había matado a Carmela Winston, de 52 años. Los investigadores teorizaron que Carmela no era el objetivo previsto de los tiradores e inicialmente no pudieron identificar a su asesino. Siguiendo una pista anónima sobre un posible sospechoso, fueron de puerta en puerta por todo el edificio de Kenneth, preguntando a los residentes si habían visto alguna actividad que pudiera estar relacionada con el crimen. Como no quería que lo tildaran de soplón, Kenneth dudaba en decir mucho, pero sabía que lo que vio podría ser útil. Les dijo a los detectives que centraran sus esfuerzos en un callejón cercano, donde posteriormente encontraron numerosos casquillos de bala. Los detectives regresaron al departamento de Kenneth y lo presionaron para que diera más información, momento en el que admitió de mala gana que había visto al tirador. También afirmó que podría identificar al sospechoso si lo volviera a ver. Kenneth identificó a George Trevon Watson Scott a partir de una serie de fotografías y fue suficiente para que las autoridades acusaran al hombre de asesinato en segundo grado. El testimonio de Kenneth y su esposa finalmente ayudó a asegurar una condena contra Scott y el juez que supervisó el caso lo condenó a 40 años tras las rejas. No obstante, unas semanas después del juicio, algunos hombres se acercaron al auto de Kenneth afuera de su apartamento y le arrojaron un ladrillo por la ventana. Se alejó a toda velocidad antes de que pudieran atacarlo, pero en ese momento supo que estaba siendo un objetivo. Sintiendo que no tenía otra opción, Kenneth y su esposa, Shamik Macy, empacaron sus pertenencias y a sus 4 hijos y se mudaron a un lugar no revelado fuera del área. Recibieron algo de ayuda financiera de las autoridades locales, pero aún así tuvieron que afrontar los costos del desarraigo y comenzar en un nuevo lugar distinto. Por mucho que la terrible experiencia complicó la vida de Kenneth, él no se arrepiente de su decisión de ayudar a las autoridades. Hablando con el Washington Post, dijo que sentía que había hecho lo correcto, a pesar de las dificultades que conllevó. Número 9. Genevieve Sovorin. La publicista cinematográfica independiente Genevieve Sovorin conoció a Alec Baldwin en 2000 mientras cubría el rodaje de una película que él protagonizaba. 10 años después, los dos se reunieron para cenar en la ciudad de Nueva York. Más tarde, contarían versiones muy diferentes de lo que sucedió esa noche, y Sovorin afirmó que terminó con una cita romántica en un hotel. Pero según Baldwin, aceptó reunirse con Sovorin para darle consejos profesionales y mantuvo las cosas estrictamente profesionales. Durante los siguientes 2 años, Sovorin bombardeó a Baldwin con llamadas y correos electrónicos presuntamente rogándole que se casara con ella y ofreciéndole tener su bebé. Finalmente intensificó el acoso apareciendo en sus casas de Long Island y Manhattan. En 2012, Baldwin y su esposa Hilaria obtuvieron una orden de protección contra Sovorin, que ella violó al amenazar a Hilaria en las redes sociales. Como resultado, las autoridades la acusaron de 5 delitos menores, entre ellos acoso, acecho y violación de la orden de protección. Sovorin interrumpió repetidamente sus procedimientos judiciales con arrebatos explosivos, lo que le valió una sentencia de cárcel de 30 días antes de que terminara el juicio. Sovorin mantuvo su afirmación de que ella y Baldwin tuvieron una aventura de una noche y argumentó que lo contactó repetidamente porque quería saber dónde estaba su relación.
Según la fiscalía no había relación, pero el fiscal del distrito de Manhattan se ofreció a retirar los cargos si Sauvonin aceptaba recibir asesoramiento y dejar en paz a los Baldwin. Finalmente rechazó la oferta y fue condenada por todos los cargos. El juez designado para el caso la condenó a 6 meses de prisión. Aunque han pasado más de 10 años, Sauvonin continúa centrándose en el caso en su biografía de Twitter, que afirma que fue condenada falsamente y busca una exoneración. Si te gusta esta clase de videos, asegúrate de suscribirte y darnos un me gusta si aún no lo has hecho. Número 8. Cali Garay. Cali Garay, de 32 años, dejó a su esposo Julio Garay, de 50, después de casi 7 años de matrimonio en 2020. Para entonces, Julio ya había sido condenado por violencia doméstica contra Cali y tenía un caso judicial en curso en California. Por sus últimos cargos, él le advirtió que una orden de restricción no era a prueba de balas y que no lo mantendría alejado, pero ella la solicitó de todos modos. En la solicitud, Cali reveló que Julio tenía acceso a armas y describió una descripción de 12 páginas del horrible abuso que sufrió, incluidas amenazas de muerte, golpizas rutinarias e intimidación constante. También mencionó sus repetidas amenazas de violar una orden de restricción si alguna vez obtenía una. Cali recibió una orden de protección de emergencia y se escondió con sus 3 hijos. Mientras tanto, Julio seguía libre a pesar de las alarmantes acusaciones en su contra y su preocupante historial de violencia doméstica. Su prima, Sara Rodríguez, le dijo a la estación de noticias KPBS que Cali había intentado escapar de Julio en 2015. No obstante, él descubrió dónde se escondía y la obligó a volver a vivir con él, dejando a Cali y a sus seres queridos con miedo de que la violencia doméstica volviera a suceder. Apenas un mes después de su segunda fuga, Julio se presentó en el consultorio de su médico el día de una cita programada y la mató a tiros mientras ella protegía a sus hijos de los disparos. El expediente del caso de Cali fue marcado para recordar a los empleados la gran preocupación por su seguridad, pero un empleado le había dicho a Julio la fecha de su próxima cita cuando llamó y la solicitó. Por el crimen, fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional, por lo que muchos consideraron una tragedia completamente innecesaria que se escapó de las grietas de un sistema fallido. Número 7. Michael Handley. Como adictos en recuperación que querían ayudar a otros, Michael y Shanda Handley abrieron juntos una cadena de centros de tratamiento de drogas en Luisiana en 2007. Después de 8 años, vendieron el negocio por $21 millones y disfrutaron de un estilo de vida lujoso. Si bien el matrimonio de los multimillonarios hechos a sí mismos dio un giro hacia abajo en 2017, cuando Shanda descubrió que Michael había recaído y estaba teniendo una aventura con otra mujer, ella le dio un ultimátum y cuando él se negó a recibir tratamiento, le pidió que se mudara de su casa en Lafayette y cambió las cerraduras. No dispuesto a aceptar que el matrimonio había terminado, Michael alternaba entre rogarle a Shanda que lo aceptara de regreso, acosarla y amenazarla brutalmente. También la espió y envió videos íntimos de ella a sus amigos, familiares y vecinos. Shanda obtuvo una orden de restricción de no contacto contra Michael, pero encontró formas de evitarla, incluso el uso de números de teléfono que no podían rastrearse hasta él. Un día, él fue a su casa y entró sin ser visto antes de atacarla en un estado de ebriedad. Unos días más tarde, 2 intrusos enmascarados secuestraron a Shanda a punta de pistola y la obligaron a subir a una furgoneta sin ventanas. Aproximadamente 1 hora más tarde, un ayudante del sheriff en Iberville Parish notó que el conductor de la camioneta actuaba de manera sospechosa e intentó detenerlo. Después de una breve persecución, la furgoneta quedó atascada en el barro y los 2 hombres que se encontraban dentro huyeron a pie. Intentaron evadir a la policía saltando a la Intracoastal Waterway, pero se ahogaron en el proceso. Los oficiales encontraron a Shanda desnuda y esposada en la parte trasera de la camioneta. Fue rescatada y trasladada a una casa segura designada para víctimas en peligro mientras la policía investigaba. Michael de alguna manera descubrió dónde se alojaba Shanda, pero fue arrestado por contratar a los secuestradores para asesinarla antes de que pudiera perseguirla físicamente nuevamente. Continuó contactando a Shanda desde la cárcel mientras a ella le preocupaba que de alguna manera él pudiera convencer a un juez para que lo liberara. Afortunadamente,
Afortunadamente eso no sucedió y la pesadilla de Shanda finalmente terminó en 2022 cuando Handley se declaró culpable de secuestro en segundo grado, recibió una sentencia de 30 años y no volverá a ver la libertad hasta los 79 años. Shanda recibió todo el dinero y los bienes de la pareja tras el divorcio, pero antes de ir a prisión, Michael ocultó la fortuna de la pareja y la dejó sin nada. Comenzó de nuevo y ahora es propietaria de 2 hogares para personas sobrias dedicadas a ayudar a las mujeres a recuperarse. Número 6. Tyrone Thompson. Mackenzie Anderson, madre soltera de 21 años, tuvo una relación volátil con su novio Tyrone Thompson de 22 años y en 2021 las tensiones entre la pareja aumentaron hasta el punto en que la policía se involucró. Decidió tomarse un descanso para concentrarse en ella y en su hijo pequeño y obtuvo una orden de violencia detenida o AVO a través de su tribunal local en Newcastle, Australia. En cambio, Mackenzie todavía sentía algo por Thompson. En contra de los deseos de sus amigos y familiares, aceptó reavivar la relación. La pareja comenzó a verse nuevamente poco después de que él saliera de la cárcel por cargos de violencia doméstica. No mucho después de eso, Mackenzie envió un mensaje a sus seres queridos afirmando que Thompson estaba amenazándola con matarla a ella y a su hijo. Según los informes, la pareja había pasado el día bebiendo juntos y Thompson había abandonado la casa de Mackenzie para regresar más tarde, actuando de manera beligerante. Llamó a la policía para informar que él estaba violando la AVO, pero cuando llegaron los agentes, él la había apuñalado 20 veces. Ya era demasiado tarde para salvar la vida de Mackenzie, y Thompson ahora se encuentra tras las rejas enfrentando un cargo de asesinato por el crimen. Si te gusta el video, danos un me gusta y no olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Número 5. Mesha Collins. En 2017, los agentes del condado de Los Ángeles respondieron a un robo denunciado en una casa de Aubrey Graham, el famoso rapero más conocido como Drake, en Hollywood Hills. Una mujer irrumpió y se sirvió algunas bebidas antes de encerrarse en una habitación. La sospechosa, Mesha Collins, de 24 años, fue inicialmente detenida y pagó una fianza. Creyendo que la mujer tenía problemas personales y tal vez necesitaba ayuda en lugar de castigo, Drake se negó a presentar cargos. A pesar de ello, ese fue solo el primero de varios casos en los que Collins invadió su privacidad y se volvió menos indulgente cuando la mujer lo acosó repetidamente tanto en persona como en línea. La situación continuó durante años y se intensificó en 2021, cuando Collins demandó a Drake por $4,000 millones, alegando que estaba publicando su información personal en línea. Para entonces, había sido arrestada por allanamiento de morada en 3 ocasiones y por agredir y escupir a sus fans al menos 5 veces. Drake afirmó que nunca había conocido a Collins y negó haber actuado mal. El juez finalmente desestimó el caso. Luego, Collins solicitó al tribunal una orden de protección contra el rapero, momento en el que Drake aparentemente se hartó y presentó una contraprestación. En su denuncia acusó a Collins de amenazar con matarlo a él, a su hijo pequeño y a su abogado. El juez falló a favor de Drake y otorgó una orden de protección temporal que prohibía a Collins acercarse a él o contactarlo. No pasó mucho tiempo antes de que el abogado de Drake presentara una denuncia contra Collins por violar la orden, acusándola de amenazar con invadir su casa nuevamente si no le compraba una casa y un auto nuevos para su cumpleaños. En abril de 2022, la orden de protección se amplió a 3 años. Número 4. Edward Vincent Parks. En 2021, una mujer se puso en contacto con detectives del condado de Jefferson, Texas, y les dijo que su exnovio no la dejaba en paz a pesar de sus repetidos intentos de poner fin a su relación. Acusó a Edward Vincent Parks, de 42 años, de abusar física y mentalmente de ella durante 3 años y medio, y en un momento le rompió la nariz. Según una declaración jurada de arresto, Parks obligó a la víctima a quedarse con él mediante manipulación, amenazas y comportamiento agresivo cada vez que intentaba irse. Un inquietante artículo de Examiner describe cómo Parks tardó solo 4 días en comenzar a acosarla después de que se le concedió una orden de protección de prohibición de contacto. Ella lo bloqueó y cambió su número de teléfono, y Parks fue encarcelado durante 3 meses por violar la orden.
Durante ese tiempo, supuestamente hizo que personas externas monitorearan la actividad en línea de la mujer en un intento de encontrar formas de ponerse en contacto con ella. Durante un periodo de 5 semanas que comenzó poco después de su liberación, Parks contactó a la víctima más de 100 veces. En septiembre de 2022, un gran jurado lo acusó de acecho y violación de la orden. La declaración jurada que leyeron describía cómo la víctima creía que Parks nunca dejaría de contactarla. También tenía miedo de lo que haría el hombre si ella no se comunicaba con él en algún nivel. Ella sintió que responder a Parks era la única manera de apaciguarlo lo suficiente como para evitar que la calumniara en las redes sociales, amenazara con autolesionarse y amenazara con matarla. Parks se encuentra actualmente detenido con una fianza de $250,000 mientras espera el siguiente paso en el proceso judicial. Número 3. Liam Mountford. Poco después de que Ella Crow, de 19 años, comenzara a salir con Liam Mountford, de 34, en Manchester, Inglaterra, en 2020, su vida dio un vuelco por sus formas posesivas y controladoras. Al principio, Mountford llamaba a Ella por videollamada cada vez que estaba con familiares o amigos y le hacía mostrarle su entorno para demostrarle que no estaba haciendo trampa. Luego rompió su teléfono para evitar que ella se comunicara con sus amigos por completo. El comportamiento celoso de Mountford se intensificó a lo largo de su relación de 10 meses. En un incidente, él le gritó y la obligó a subir a su camioneta mientras los espectadores, sorprendidos, intentaban intervenir. También amenazó con quemar la casa de la madre de Ella, la insultó horriblemente, amenazó con publicar sus fotos íntimas en las redes sociales y le deseó una muerte lenta y dolorosa. Ella finalmente hizo arrestar a Mountford, pero logró evitar una sentencia de cárcel. El juez emitió una orden de restricción que le prohibía cualquier contacto con ella durante 2 años. De hecho, la violó pocos días después al enviarle un emoji de corazón en Snapchat. Temiendo por su seguridad, Ella se mudó a Gales. Mountford fue arrestado por violar la orden y una vez más se salvó de la cárcel. El juez que supervisó el caso extendió la duración de la orden de restricción a 5 años, pero comprensiblemente no fue suficiente para que Ella se sintiera segura. En una publicación de Facebook, dijo que siente que el sistema le ha fallado y que seguirá mirando por encima del hombro donde quiera que vaya mientras Mountford siga siendo libre de caminar por las calles. Número 2. Kirk Frederick Sprader. En 2009, una mujer que vivía en el Valle de Napa, California, obtuvo una orden de restricción contra Kirk Frederick Sprader, de 28 años. Se conocieron 4 años antes en el gimnasio donde ella trabajaba y no tenían relación personal de ningún tipo, pero Sprader presumiblemente no la dejaba en paz, incluso después de que ella le dijera que tenía novio. En su solicitud de orden de protección, la mujer incluyó una nota que Sprader había dejado en su automóvil que decía: "Independientemente de si estás atada a otra persona, me gustaría que nuestra relación mejorara. Esta es la única manera que conozco de manejar esto correctamente". Sprader fue acusado de acosar a la mujer nuevamente a partir de 2022 después de que se agotara la orden. Le enviaba más de 100 mensajes por día, según el portavoz del sheriff, Henry Wofford, que habló con el Napa Valley Register. Según los informes, el tono de los mensajes alternaba entre súplicas aparentemente desesperadas y advertencias siniestras. En su solicitud de una nueva orden de protección, la víctima incluyó 213 páginas de supuesta correspondencia no deseada de Sprader. El juez concedió la orden que prohibía al hombre todo contacto con ella. Apenas unas horas después, Sprader etiquetó a la mujer y a sus familiares en una publicación de Facebook. Pronto fue detenido por numerosos cargos, incluido el de acecho, y en un registro de su casa se encontraron armas, municiones y una colección de cartas escritas a mano dirigidas a la mujer. Si es declarado culpable por todos los cargos, podría enfrentar hasta 8 años de prisión. Número 1. Aaron McLaughlin. En 2019, una mujer de Newcastle, Inglaterra, obtuvo una orden de restricción contra su exnovio Aaron McLaughlin, de 20 años. La orden prohibía a McLaughlin tener cualquier contacto con la mujer, pero repetidamente encontró formas de ponerse en contacto con ella. Fue castigado varias veces por ello, e incluso encerrado más de una vez, pero se negó a dejar de acercarse a la víctima. Apenas unos días después de cumplir una sentencia de cárcel en 2020, McLaughlin se reunió con la mujer en un hotel en Sutherland. Lo regresaron a la cárcel, pero continuó acercándose y enviándole cartas y una tarjeta de cumpleaños. En una ocasión incluso un familiar se puso en contacto con ella en su nombre.
Durante una audiencia en 2021, el abogado de McLaughlin le dijo al juez que su cliente había mantenido la relación durante demasiado tiempo, pero que finalmente había aceptado que había terminado. Sin embargo, poco después fue encarcelado una vez más por violar la orden por 10ª vez. Número 9. Irving Hernández Flores. En lo que la fiscal de distrito de San Francisco, Brooke Jenkins, describió como un doble asesinato premeditado extremadamente horrible, Irving Hernández Flores, de 23 años, supuestamente abrió fuego contra su padre y su madrastra en 2022. Para empeorar aún más las cosas, transmitió en vivo sus crímenes para sus seguidores en las redes sociales. Fue acusado de ingresar a la casa de José Hernández, de 47 años, y Yesenia Soto, de 41, y dispararles brutalmente frente a su hija de 11 años. El asesino parecía feliz de ver a la pareja sufrir heridas de bala en un charco de su propia sangre. Desafortunadamente, las víctimas murieron a causa de sus heridas a pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia para salvarles la vida. Mientras tanto, la policía detuvo al criminal bajo sospecha de asesinato, robo y puesta en peligro de menores. Hernández Flores, un exmarín, fue acusado de irrumpir en la casa. Según los informes, dijo a los investigadores que no recordaba mucho sobre los tiroteos. Admitió a la emisora local KTVU que estaba armado cuando fue a casa de sus padres, que también estaba enojado con su padre y que había estado bebiendo mucho. Sin embargo, insistió en que nunca tuvo la intención de lastimar a nadie. Hernández Flores afirmó que un familiar había acusado recientemente a su padre de abuso perturbador, pero la policía se negó a confirmar el motivo cuando fue interrogada por la prensa. El sospechoso atribuyó el incidente al alcohol y también dijo que cuando entró en la habitación de sus padres, su padre se despertó y cargó contra él en la oscuridad. Al parecer, esto le hizo entrar en pánico y apretó el gatillo de su arma. En sus propias palabras, Hernández Flores dijo: "Una vez que vacié el cargador, encendí las luces y luego lo vi en el suelo. Después, presuntamente su padre le dijo: 'Hiciste bien, hijo'". El sospechoso afirmó que luego puso fin al sufrimiento de su padre y confirmó en una entrevista con un periodista que volvió a dispararle intencionalmente. Dijo que Soto, su madrastra, fue esencialmente un daño colateral y afirmó: "No tenía ninguna intención de tratar con ella". Hernández Flores admitió haber disparado alrededor de 20 tiros, a pesar de que había afirmado que no recordaba mucho sobre el crimen. También recordó con sospechosa claridad cómo su media hermana quedó conmocionada y atónita por el crimen que había cometido y cómo necesitaba ayuda para llamar al 911. En el momento de los asesinatos, estaba solicitando ser miembro del Departamento de Policía de San Francisco. Sin embargo, es seguro asumir que nunca consiguió el trabajo. Si esta clase de videos te parece bien como informativo, asegúrate de suscribirte y darnos un me gusta si aún no lo has hecho. Número 8. Tang Lu. Una bloguera tibetana de 30 años llamada Amuchu, conocida por sus fans como Lamu, estaba transmitiendo un video en vivo para sus seguidores en 2020 cuando su exmarido, Tang Lu, apareció y la asesinó brutalmente. Cubrió a la popular influencer con gasolina y le prendió fuego, dejándole el 90% de su cuerpo con quemaduras. Desafortunadamente, Lamu murió en el hospital 2 semanas después. La madre de 2 hijos se había divorciado de Tang Lu 3 meses antes, después de vivir un matrimonio terrible con un historial de violencia. Al parecer, había denunciado los abusos de su marido a la policía antes de la tragedia, pero tal vez le dijeron que se trataba de un asunto familiar y no recibió ayuda de la ley. Lamu intentó continuar con su vida normal y obtuvo un número considerable de seguidores. Cientos de miles de fanáticos que vieron sus videos sobre la vida en la remota y montañosa prefectura de Aba, en China. La falta de ayuda que recibió de la policía no es exactamente sorprendente, considerando que China solo criminalizó la violencia doméstica en 2016. Desde entonces, el tema se ha convertido lentamente en una prioridad entre las fuerzas del orden en todo el país, especialmente en las zonas rurales. Millones de usuarios de redes sociales exigieron justicia para Lamu en las redes sociales, pero la mayoría de estas protestas fueron censuradas por el gobierno notoriamente autoritario de China. Si bien el tribunal acabó tomándose muy en serio el asesinato de Lamu, calificando el crimen de extremadamente cruel y diciendo que requería un castigo severo, Tang Lu finalmente fue condenado a muerte por el asesinato y ejecutado en 2022.
Número 7. Reggie Black. En 2021 los usuarios de las redes sociales se pusieron en contacto frenéticamente con la policía de Baltimore para denunciar un video aterrador que vieron en Facebook. Reggie Sharif Black, de 44 años, confesó en Facebook haber asesinado a su exnovia Tara LaVang. Explicó que se vio envuelto en batallas por la custodia de los hijos, tanto de LaVang como de su exesposa Wendy Black, lo que lo llevó a deprimirse y desesperarse. Reggie culpó a Wendy por sus problemas y dijo que la iba a matar. Luego advirtió a sus espectadores que no jugaran con las emociones de las personas mientras se acercaban a la puerta de entrada y le disparaba varias balas antes de apuntarse a sí mismo. Los dos hijos de la expareja estaban cerca de la camioneta de Wendy cuando ocurrió el asesinato. Cuando la policía llegó al lugar, ya era demasiado tarde para salvar la vida de alguien. Los registros mostraron que la batalla por la custodia de Reggie y Wendy se había prolongado durante 3 años, y Wendy intentó repetidamente obtener una orden de protección contra su ex, diciéndole al juez que temía de lo que él era capaz. No obstante, siempre se le negó. Una novia reciente que no fue objeto de los asesinatos le dijo a la estación local WJZ que Reggie estaba deprimido cuando salieron y que no había recibido ayuda para ello. Se encontró apoyándolo emocionalmente tanto a él como a ella misma y terminó la relación cuando se volvió demasiado difícil de manejar. Su espiral descendente continuó a partir de ahí, llevándolo a buscar una solución permanente a sus problemas. Si has llegado a este numeral del video de hoy, asegúrate de suscribirte al canal. Número 6. Earl Lee Johnson Jr. Earl Lee Johnson Jr., de 35 años, estaba llegando al final de una borrachera de drogas de varios días con una compañera en 2022 cuando lo invadió el impulso de asesinar a la mujer, en lo que la policía de Baton Rouge describió como un acto muy espantoso y muy malvado. Johnson ató a la víctima, Janice David, al volante de un automóvil con cables de arranque. Luego procedió a estrangularla, golpearla y apuñalearla durante más de 15 minutos mientras transmitía en Facebook Live. Tras el asesinato, Johnson intentó prender fuego al vehículo y abandonarlo con el cuerpo sin vida de David en su interior. Las fuerzas del orden no sabían que el asesinato fue transmitido en las redes sociales cuando descubrieron los restos de David esa noche, y cuando la policía estatal notificó el video a la oficina del sheriff de East Baton Rouge al día siguiente, Johnson ya estaba bajo custodia por un presunto robo de vehículo. Como resultado, fue acusado de asesinato en primer grado en relación con la muerte de David y permanecerá tras las rejas a la espera del resultado de su caso. Johnson presumiblemente admitió el asesinato, pero no dio ningún motivo del crimen. Número 5. Jonathan Robinson. En uno de los casos de asesinato de más alto perfil ocurridos en Luisiana en los últimos años, Ranita Williams, de 27 años, fue brutalmente asesinada a tiros durante una transmisión en vivo de Facebook dentro de su casa en la ciudad de Shreveport. Estaba transmitiendo el video cuando su exnovio, Jonathan Robinson, de 36 años, derribó la puerta de entrada de una patada y la obligó a disculparse con él y su nueva novia delante de sus espectadores. Sin embargo, no está claro por qué exigía disculpas. A lo largo de la inquietante transmisión en vivo se puede escuchar a Robinson llamando repetidamente a Williams con la palabra "ve" y preguntándole si quería ser famosa. Williams respondió en voz baja "no", con Robinson de pie junto a ella. Ella le suplicó que se detuviera mientras él agarraba un rifle y le disparaba 6 balas. La joven madre de 3 hijos dejó caer su teléfono, pero la transmisión en vivo continuó. Al final, mostró a Robinson acercándose a ella y luego dijo: "Se acabó el juego". Después del asesinato, Robinson disparó contra 8 agentes de policía durante un enfrentamiento de 80 minutos antes de que finalmente lo detuvieran. Una de las balas alcanzó a un agente de la ley en la muñeca, pero sobrevivió a la terrible experiencia. Williams fue trasladada de urgencias al hospital, pero luego murió a causa de sus heridas. Su familia le dijo a la prensa que ella salió con él intermitentemente durante años, pero terminó las cosas definitivamente unos 2 años antes de que ocurriera el tiroteo. Antes de su ruptura definitiva, Robinson fue acusado de violencia doméstica. Terminó pasando aproximadamente una década tras las rejas por varios cargos, incluidos robo y agresión agravada por sus crímenes, pero al menos una acusación anterior, incluido un cargo por posesión de crack, fue misteriosamente retirada sin explicación.
Al parecer, Robinson nunca superó su relación fallida con Williams, lo que lo llevó a ser acusado de asesinato en primer grado y posesión de un arma de fuego. Al final, se declaró culpable para evitar la pena de muerte y recibió cadena perpetua. Al parecer, se disculpó con la madre de la víctima, Anita Williams, pero para entonces ya le había enviado varias cartas desde la cárcel. Sorprendentemente perdonó al asesino de su hija y mientras Robinson era escoltado fuera de la sala del tribunal, también se disculpó con el oficial de policía al que había herido en el tiroteo. Número 4. Jeannie Pedesclaux. En 2022, una madre de 31 años de New Orleans llamada Jeannie Pedesclaux causó un daño indescriptible a su hija de 4 años y a su hijo de 2 durante una acalorada batalla por la custodia con su padre. Jermaine Roberts había solicitado recientemente la custodia total de los niños basándose en afirmaciones de que Pedesclaux era mentalmente inestable y no les proporcionaba un entorno saludable. Si bien no buscó revocar sus derechos por completo, Roberts quería reducir sus visitas a los niños los fines de semana. En lugar de obtener la ayuda que necesitaba para librar la batalla en los tribunales, Pedesclaux apuñaló a su hijo y a su hija. Luego publicó un breve video en las redes sociales confesando la tragedia innecesaria, con sangre goteando por su pecho. Después de intentar matar a sus hijos, llamó a Roberts repetidamente y le mostró las consecuencias del crimen mientras amenazaba con matarlo a continuación. Roberts llamó a la policía y corrió a la casa de Pedesclaux, pero cuando ella se negó a dejarlo entrar, rompió una ventana y entró a la fuerza. Llevó rápidamente a los niños heridos al hospital, donde los sometieron a una cirugía de emergencia. Lamentablemente, la pequeña murió a causa de las heridas. El pequeño hijo de la expareja resultó gravemente herido, pero sobrevivió a la terrible experiencia. Por los crímenes que había cometido, las autoridades acusaron a Pedesclaux de asesinato e intento de asesinato. Durante una evaluación ordenada por el tribunal, un psiquiatra determinó que estaba alucinando y la consideró incompetente para ser juzgada. Pedesclaux tenía antecedentes de trastorno bipolar y esquizofrenia y perdió la custodia de su hijo mayor en 2013 por problemas de salud mental. Según la actualización más reciente, está detenida en un centro de salud mental donde con suerte recuperará su competencia para que se puedan reanudar sus procedimientos judiciales. Número 3. Steven Stephens. Robert Godwin padre caminaba a casa después de la cena de Pascua en el vecindario de Glenville, en Cleveland, en 2017, cuando un hombre se le acercó y le pidió que le dijera el nombre de una mujer. Momentos después, el hombre dijo: "Ella es la razón por la que esto te está pasando", y mató a tiros al hombre mayor de 74 años. Huyó de la escena y subió imágenes del asesinato con su teléfono celular a Facebook ese mismo día. La policía identificó al tirador como Steven Stephens, de 37 años, un especialista vocacional que parecía vivir una vida normal hasta ese día. Además del video, hizo numerosas publicaciones inquietantes en Facebook después del asesinato, incluida una en la que afirmaba que había matado a 13 personas. Stephens y Godwin no se conocían, lo que indica que la víctima fue atacada al azar. Tampoco hubo evidencia de que Stephens matara a nadie además de Godwin. Cuando se informó del video a la policía, el sospechoso ya había desaparecido del área, lo que provocó una persecución a nivel nacional. 2 días después, un empleado de McDonald's en Erie, Pensilvania, reconoció a Stephens en el autoservicio del restaurante. El trabajador le dijo que había un retraso en la preparación de su comida para intentar mantenerlo allí mientras el gerente marcaba al 911. Stephens sospechó y aceleró, pero la policía no tardó mucho en alcanzarlo e inutilizar su vehículo al chocar contra él usando lo que se conoce como la maniobra Pit. Desesperado por evitar enfrentar las consecuencias de sus acciones, se quitó la vida antes de que pudiera ser detenido. Los hijos de Godwin quedaron devastados por el asesinato, pero su padre los había educado para no odiar a la gente y querían honrar sus valores. En una emotiva entrevista con periodistas locales, dijeron que perdonaban a Stephens por el crimen que había cometido. Número 2. LaRossie Avala. Un día de 2016, un ex convicto irrumpió en la casa de 2 policías casados en Francia y los mató a puñaladas delante de su hijo de 3 años. Luego inició una transmisión en vivo en Facebook mientras mantenía al niño como rehén y animaba a otros extremistas islámicos a llevar a cabo actos similares. El grupo terrorista Estado Islámico conocido como ISIS se atribuyó más tarde el mérito del crimen.
y testigos dijeron a la policía que escucharon a Larosi Avala de 25 años gritar Allahu Akbar mientras llevaba a cabo los ataques mortales. Después de no poder negociar con Avala, los agentes irrumpieron en la casa y lo mataron en un tiroteo. Rescataron al pequeño que estaba en shock por el horror que había visto ese día. Sin embargo, el niño resultó milagrosamente ileso. Avala utilizó Facebook Live para difundir su mensaje de odio y fomentar los delitos violentos, lo que generó dudas sobre el papel que desempeñan las redes sociales en la promoción de agendas radicalistas y el fomento de la brutalidad. Número 1. Douglas Colson. Prentice Robinson, de 55 años, era muy conocido y querido entre las fuerzas del orden en Wingate, Carolina del Norte y sus alrededores por denunciar a los traficantes de drogas. Sin embargo, naturalmente se ganó enemigos y a principios de 2018 lo mataron a tiros mientras transmitía en vivo en Facebook. En ese momento Robinson estaba hablando de cómo había ido al departamento de policía local para presentar una denuncia contra un miembro de su familia por supuestamente robarle su teléfono celular. Apenas salía de su casa cuando un hombre se le acercó y comenzaron a discutir. De repente se hicieron disparos durante el enfrentamiento y el video terminó cuando la cámara de Robinson cayó al suelo. El presunto tirador, Douglas Colson, de 65 años, se entregó a la policía la mañana siguiente. Posteriormente fue acusado de asesinato en primer grado por el crimen. Al final resultó que Colson era la persona de la que Robinson hablaba y acusaba en su video de Facebook Live cuando fue asesinado a tiros. El caso se volvió viral, pero la sentencia de Colson aún no está clara. Número 9. Lee Nolan. En 2015, un transeúnte británico de 48 años llamado Lee Nolan se hizo amigo de Caitlin Parker, de 24 años, quien constantemente sufría problemas de aprendizaje pero vivía de una forma independiente con ayuda de los servicios sociales. Un día dejó entrar a Nolan a su casa y cuando él le preguntó si podía peinarle el cabello, ella respondió diciendo que solo los hombres homosexuales lo hacen. Este comentario ambiguo hizo que Nolan se sintiera furioso. Estranguló a Caitlin hasta la muerte con el cable de una plancha de pelo eléctrica. Al día siguiente confesó lo que había hecho a un conocido y echó hacia atrás el asiento trasero de su coche, revelando restos humanos en el maletero. Luego, Nolan visitó a otro amigo y le describió con gran detalle cómo había asesinado a Caitlin. El amigo le dijo a la policía que los ojos de Lee estaban desorbitados mientras explicaba sus crímenes y que tenía una expresión enloquecida en su rostro. Él nunca lo había visto así y dijo que parecía como si quisiera mostrarle a la gente el cuerpo de la joven como para lucirse. Después de recibir informes sobre el comportamiento perturbador de Nolan, la policía intentó detenerlo, abandonó su coche y rápidamente encontraron los restos de Caitlin. Durante el interrogatorio afirmó que recientemente había matado a 6 personas, pero los investigadores no encontraron evidencias de otras víctimas además de Caitlin. En su juicio, Nolan inicialmente argumentó que no era totalmente responsable del asesinato debido a una enfermedad mental. Cambió su declaración de culpabilidad después de que 2 evaluaciones mentales ordenadas por el tribunal concluyeran que estaba completamente cuerdo cuando cometió el delito. Lee Nolan fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 18 años por matar a su amiga. Si esta clase de videos informativos te gustan, asegúrate de suscribirte y darnos un me gusta si aún no lo has hecho. Número 8. Jeremy Lee Pauley. Después de recibir un extraño aviso en 2022 sobre un residente local que supuestamente recolectaba partes de cuerpos humanos, la policía de East Pembroke, Pensilvania, fue a casa de Jeremy Lee Pauley, de 40 años. El autodenominado coleccionista de rarezas admitió tener en su poder algunas piezas de cuerpos humanos y dijo que las obtuvo por medios legales. La afición de Pauley era ciertamente extraña, pero no intrínsecamente ilegal. Al no encontrar indicios de delito, los agentes abandonaron el lugar, pero pronto llegó un segundo aviso, afirmando que algunos restos más nuevos estaban en la casa de Pauley. La policía regresó y encontró varios cubos llenos de partes extrañas de varios cuerpos, incluida media cabeza humana, 2 cerebros, un corazón, un riñón, hígados, pulmones y más. Poco después, las autoridades estatales y federales interceptaron paquetes dirigidos a Pauley de una mujer que vivía en Arkansas. Presuntamente les dijo a los detectives que había acordado comprar los órganos del cuerpo por $4,000 en Facebook Messenger y que planeaba revenderlos a través de un macabro mercado en línea que él administra.
La mujer de la que recibió los restos era una empleada de la morgue que robó partes de cuerpos destinadas a donación y las vendió ilegalmente. El fiscal de distrito Sean McCormick dijo a CBS News que este fue uno de los casos más extraños que jamás haya investigado a lo largo de sus 33 años de carrera. Pauli fue acusado de abuso de un cadáver, recibir propiedad robada y negociar con el producto de actividades ilegales. El caso está en curso, por lo que tendremos que esperar y ver qué sentencia recibirá este recolector de órganos. Número 7. Sean Bowden y Emily Craig. La policía de North Charleston, Carolina del Sur, fue llamada a una tienda local de Home Depot una mañana de 2013, después de que alguien informara haber visto a un hombre y a una mujer entrar a un cobertizo de exhibición al aire libre. La pareja generó sospechas cuando cerraron la puerta del cobertizo detrás de ellos y permanecieron dentro durante un tiempo inusualmente largo. Los oficiales abrieron la puerta y encontraron a una mujer parcialmente vestida y a un hombre con los pantalones abajo hasta la mitad de las rodillas, exponiendo abiertamente sus partes privadas. Según un informe policial obtenido por Smoking Gun, durante el interrogatorio se hizo evidente que la pareja utilizaba el cobertizo para realizar actos íntimos. Las autoridades acusaron a Sean Bowden, de 31 años, y a Emily Craig, de 20 años, de alteración del orden público por crear alarma y ser molestia. Y con razón también. Craig recibió un cargo adicional por proporcionar a la policía un nombre y una fecha de nacimiento falsos al principio. Fue declarada culpable de ambos delitos y condenada a tiempo cumplido. Bowden enfrentó un cargo adicional de exhibición indecente por tener sus genitales expuestos en público. Como no se presentó ante el tribunal, el caso se juzgó de todos modos y fue condenado por ambos cargos. El juez lo condenó a cumplir 2 sentencias simultáneas de 30 días de cárcel y emitió una orden de arresto. Número 6. Yesiru Salisu. En 2020, la policía de la ciudad nigeriana de Ijebu-Igbo recibió una llamada sobre un hombre visto llevando una bolsa que se sospechaba que contenía objetos robados en su interior. Cuando alguien lo confrontó, supuestamente dejó caer el contenedor al suelo y escapó. Dentro de la bolsa, los detectives encontraron 4 cráneos humanos, 2 manos que parecían momificadas y 3 mandíbulas. Los agentes arrestaron al sospechoso Yesiru Salisu, de 55 años, quien según los informes confesó haber robado partes del cuerpo de un cementerio cercano. Nombró a un cómplice que todavía estaba prófugo cuando se conoció la historia por primera vez. En otro caso extraño, en 2021, un hombre se puso en contacto con la policía en el estado de Delta, Nigeria, afirmando que un ladrón de tumbas había desenterrado la tumba de su hermana fallecida y había robado su cráneo. Una investigación llevó a los detectives hasta un médico nativo de 60 años llamado Geoffrey Akpuch, que tenía 2 cráneos humanos cuando fue arrestado. Akpuch presuntamente admitió que recibió uno de ellos de otro médico. En un incidente no relacionado que ocurrió esa misma semana, la policía detuvo y registró un vehículo con 3 personas dentro. Los oficiales encontraron un contenedor de sangre humana y se llevaron al trío para interrogarlo más a fondo. Los sospechosos supuestamente confesaron haber asesinado a varias personas en un estado vecino y dijeron que se dirigían a un médico nativo con planes de utilizar la sangre con intenciones rituales. Número 5. Jamie Lee Curtis y Miguel Glorioso. Mientras cumplía cadena en una prisión de Luisiana en 2018, Miguel Camil Glorioso, de 20 años, ingresó a un programa de administrador de reclusos que le permitió trabajar fuera de la cárcel como conserje en el juzgado parroquial de Rapidez. Pero quizás abusó de esta pequeña libertad al relacionarse con una mujer en una de las escaleras del edificio gubernamental. Un empleado escuchó una especie de alboroto en el 5º piso y descubrió a Glorioso y a una mujer en pleno acto. La pareja huyó rápidamente del lugar a pie, pero pronto fueron detenidos y acusados de obscenidad. La mujer, identificada como Jamie Lee Curtis, de 19 años, ya enfrentaba un cargo de marihuana en un caso no relacionado, pero tuvo la suerte de que el monto de su fianza fuera bajo y pudo salir libre. Las autoridades fueron mucho menos complacientes con Glorioso, quien perdió su puesto en el programa de fideicomisos y fue enviado de regreso a su celda. Llevaba apenas unos meses cumpliendo una sentencia de 8 años después de que le revocaran su libertad condicional por un cargo anterior de drogas cuando obtuvo su estatus de administrador. Y si bien estar en prisión nunca es algo bueno, ser administrador tiene beneficios y privilegios, lo que habría hecho que el tiempo de Glorioso tras las rejas fuera un poco más llevadero. Desafortunadamente, cuando le dieron este centímetro de libertad, lo llevó demasiado lejos.
Número 4. Kelly Simpson. Los investigadores de la oficina del sheriff del condado de Charlotte, en Florida, necesitaban encontrar a un adolescente desaparecido y en peligro en 2022 después de que discutiera con su familia por dinero robado. Salió de la casa sin llevar su teléfono, sus medicamentos ni su tarjeta bancaria y no fue a la escuela al día siguiente. Los agentes visitaron una residencia en Punta Gorda, donde el joven fue visto por última vez e interrogaron a las personas que se encontraban allí. Alguien les dijo que lo había recogido una mujer llamada Kelly. Los investigadores descubrieron rápidamente que el adolescente hablaba constantemente de una de sus maestras, Kelly Simpson, de 31 años. Fueron a su casa en Port Charlotte y le preguntaron sobre la situación. Simpson afirmó que había recogido al joven pero lo había dejado en una gasolinera y no lo había visto desde entonces, pero ella no permitió que la policía revisara el interior de su casa. Finalmente se dio cuando los oficiales le dijeron que posiblemente podría ser acusada de un delito por negarse a dejarlos entrar. Unos momentos después volvió a entrar y envió al adolescente afuera. Admitió que le pidió a Simpson que lo recogiera y lo llevara a su casa. Cuando él le mostró una publicación de Facebook en la oficina del sheriff sobre su desaparición, ella le dijo que se ocuparían del asunto al día siguiente. Pasó la noche, pero no había indicios en el informe de arresto de que hubiera ocurrido algo inapropiado entre los dos. Simpson fue acusada de interferir con la custodia de un menor y fue puesta en licencia administrativa de su trabajo en espera del resultado del caso en curso. Número 3. Eric Edgar Cook. Desde afuera, Eric Edgar Cook era un marido y un padre normal. Se casó con Sally durante la década de 1950 a la edad de 22 años y tuvieron 7 hijos en su ciudad natal de Perth, Australia. Pero si bien en la superficie parecía un hombre de familia, Cook estaba actuando por impulsos profundamente inquietantes e inhumanos. La mayoría de sus primeras faltas fueron por delitos no violentos como allanamiento de morada y robo. Si bien sus actividades desviadas dieron un giro oscuro a partir de 1959, cuando irrumpió en la casa de una joven llamada Nena Bergman a través de la ventana de su domicilio y la mató a puñaladas. Cook asesinó al menos a 7 personas durante los siguientes 4 años y al mismo tiempo cometió múltiples delitos violentos no mortales. Usó varias armas, incluidos cuchillos, tijeras y un hacha. Y sus motivos para matar siguen siendo confusos hasta el día de hoy. En una ocasión, llamó a la puerta de un hombre y lo mató a tiros sin motivo aparente. Y a diferencia de la mayoría de los asesinos en serie, tampoco se centró en un determinado tipo de víctima. Debido a que los asesinatos parecían tener muy poco en común, las autoridades no pensaron que un asesino en serie estuviera suelto. 2 hombres incluso cumplieron condena tras las rejas después de ser condenados falsamente por los asesinatos que cometió Cook. Los investigadores finalmente encontraron una pista sólida en 1963, cuando encontraron un rifle escondido entre los arbustos. Las pruebas de balística revelaron que fue la misma arma que había utilizado para asesinar en esa época a Shirley Martha MacLeod, de 18 años. La policía reemplazó el rifle por una pistola de aspecto similar pero inoperable y vigiló los arbustos desde un escondite que construyeron cerca. Unas semanas más tarde, Cook apareció en medio de la noche e intentó sacar el arma de su escondite. Fue arrestado inmediatamente y llevado a la comisaría, donde inicialmente negó haber matado a la joven MacLeod, pero los detectives lograron que se diera bajo un poco más de presión. Admitió el asesinato de MacLeod y confesó 7 más, 14 intentos de asesinato y muchos otros delitos. Cook se declaró inocente de todos los cargos por motivos de locura, pero una evaluación ordenada por el tribunal reveló que, de hecho, estaba cuerdo. Recibió la pena de muerte y decidió no apelar el castigo, y en 1964 se convirtió en el último hombre de la historia ejecutado en la horca en Australia Occidental. Número 2. James Isaac Crabtree. Mientras se desempeñaba como fiscal municipal del condado de Jefferson, Missouri en 2021, James Isaac Crabtree se reunió con una mujer con varios cargos penales pendientes en su oficina más tarde esa noche. La mujer grabó en secreto la conversación que tuvieron, que comenzó aparentemente inocente y amistosa, cuando expresó que quería negociar el resultado de su caso con la esperanza de evitar la cárcel. No obstante, las cosas dieron un giro extraño cuando Crabtree le preguntó si llevaba un micrófono. Ella dijo que no, y él le explicó que intentaría que se retiraran algunos de sus cargos, pero que estaba buscando una nueva amiga. El padre casado de 5 hijos continuó diciendo que podría ser un amigo muy valioso para la mujer y que estaba buscando un acuerdo sin condiciones, con alguien del lado. Probablemente puedas leer entre líneas aquí.
Él le entregó $200 y continuó preguntándole si estaba interesada. La mujer dijo que no era prostituta y que nunca antes había hecho algo así. Crabtree insistió en que solo estaba tratando de ayudarla, pero también se podía escuchar en la grabación haciendo insinuaciones y tratando de besarla. La víctima denunció la mala conducta y compartió el audio con los investigadores federales. Cuando el FBI lo interrogó, Crabtree negó haber besado o tocado a la mujer. Más tarde admitió haber tenido contacto inapropiado con ella y se declaró culpable de un delito menor contra los derechos civiles y un delito grave por mentir a los federales. Se enfrentó hasta 1 año de prisión por el delito menor, junto con una posible multa de hasta $100,000. Crabtree podía pasar 5 años tras las rejas por el cargo de delito grave que conlleva una multa de casi $500,000. Número 1. Wesley Brownlee. Durante un periodo de 3 meses desde principios de julio hasta finales de septiembre de 2022, 5 civiles inocentes fueron asesinados en Stockton, California, a manos de un completo desconocido. La primera víctima fue asesinada en medio de la noche el 8 de julio cuando Paul Yao, de 35 años, fue asesinado a tiros en un parque mientras simplemente se ocupaba de sus propios asuntos. Aproximadamente un mes después, Salvador Dibody Jr., de 43 años, fue asesinado a tiros en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida. Jonathan Rodríguez, de 21 años, Juan Carranza Cruz, de 52, y Lawrence López Jr., de 54, también fueron asesinados a tiros. Los asesinatos no provocados dejaron a la comunidad atónita y aterrorizada, especialmente después de enterarse de que la policía creía que los crímenes habían sido perpetrados por un asesino en serie. Ninguna de las víctimas fue asaltada, lo que indica que el tirador solo quería probar la sangre. La policía trabajó diligentemente para atrapar al sospechoso antes de que volviera a atacar. Comenzaron a vigilar a un camionero de 43 años llamado Wesley Brownlee después de recibir varias pistas sobre él. Una noche lo vieron bajar de su vehículo en un parque público, vestido con ropa oscura y una mascarilla. Los investigadores observaron mientras caminaba hacia un hombre cercano. Al darse cuenta de que el sospechoso podría estar buscando a su próxima víctima, los agentes detuvieron la situación antes de que pudiera continuar y arrestaron a Brownlee. Fue acusado de 3 cargos de asesinato y probablemente enfrentará más cargos a medida que las autoridades continúen con su investigación. La fiscal de distrito del condado de San Joaquín, Tori Berber Salazar, dijo a la revista People que atribuyó la captura de Brownlee al buen y antiguo trabajo de detective y a la participación de la comunidad. Número 9. Stephen Alwyn. En 2016, agentes del FBI descubrieron evidencia de que alguien estaba tratando de ordenar un asesinato contra una mujer cristiana casada de mediana edad llamada Amy Alwyn, que vivía en Minnesota con su esposo Stephen. Los federales se toparon con la solicitud del asesinato de Amy mientras monitoreaban un sitio llamado Besa Mafia, que ofrece herir y matar a personas por un precio, pero nunca se ha sabido que cumplan sus promesas. Visitaron a los Alwyn y la pareja dijo que no tenía idea de quién podría querer la muerte de Amy. Todo lo que podían hacer era estar atentos. Unos meses después de esa primera visita del FBI, Amy fue encontrada muerta con una herida de bala en la cabeza. Al principio, las autoridades pensaron que se había quitado la vida, pero pronto empezaron a sospechar que Stephen había matado a su esposa. Además de descubrir que estaba buscando aventuras con Ashley Madison, la persona que quería muerta a Amy pagó $6,000 en bitcoins a Besa Mafia y dio al sitio web detalles sobre su rutina y movimientos. Pero el golpe nunca ocurrió y los fiscales creyeron que Stephen finalmente decidió llevar a cabo el crimen él mismo. Lo acusaron de drogarla antes de dispararle. Stephen fue declarado culpable de asesinato y sentenciado a cadena perpetua. Para casi todos menos él, las pruebas en su contra apuntan abrumadoramente a su culpabilidad, pero sostiene que fue creada por un cerebro de alta tecnología. Si te gusta esta clase de videos, asegúrate de suscribirte y darnos un me gusta si aún no lo has hecho. Número 8. Chloe Ayling. La modelo británica Chloe Ayling, de 20 años, estaba en Italia para una sesión de fotos en 2017 cuando unos delincuentes la secuestraron, la tranquilizaron, la llevaron a una granja remota y la retuvieron para pedir un rescate. Sus captores le dijeron que la iban a vender como esclava en la web oscura si alguien no pagaba los 300,000 euros, $315,300 estadounidenses que exigían a su familia.
El cerebro del secuestro, Lucas Herba, convenció a Eileen de que, en cierto modo, él también estaba cautivo. Dijo que era parte de una organización de traficantes rumanos llamada Peste Negra y que quería abandonar el grupo, pero la única manera de hacerlo era pagando el rescate. Herba dijo que había agentes de la Peste Negra a su alrededor, observando cada uno de sus movimientos, y Eileen comenzó a creer en sus afirmaciones y también sabía que tenía que estar de su lado bueno si quería tener alguna esperanza de ser liberada. Después de 6 días, Herba la dejó en el consulado británico en Milán, donde denunció el secuestro a las autoridades. Mucha gente pensó que el secuestro era un engaño debido a las inconsistencias en la historia de Eileen y porque la historia es tan compleja que casi parece descabellada. No ayudó que Herba afirmara que Eileen aceptó el complot para obtener una posible ganancia financiera, pero los investigadores consideraron creíbles sus afirmaciones y arrestaron a Lucas Herba y a su hermano Michal, quien ayudaron a llevar a cabo el secuestro. Ahora cumplen penas de prisión de 12 y 5 años. Número 7. C.G. Liu. Cuando C.G. Liu entró en la web oscura a principios de 2019 en busca de una toxina ilegal y equipo para manipularla, no tenía idea de que en realidad estaba en contacto con un agente del FBI que se hacía pasar por un proveedor de productos ilícitos. Hizo un pedido de 10 mililitros de la sustancia junto con unos guantes, una mascarilla y un delantal. Liu condujo desde su casa en Winnipeg hasta Dakota del Norte, que era el lugar de recogida designado, donde agentes vestidos de civil estaban esperando para observar. Los agentes federales la arrestaron una vez que recuperó los paquetes. De inmediato, Liu admitió que sabía que lo que hizo estuvo mal. Se declaró culpable de un cargo de intentar adquirir un arma química a cambio de que se retiraran otros 2 cargos. Liu fue sentenciada a 6 años de prisión y cumplirá parte de su condena en Dakota del Norte hasta que pueda ser reubicada en Canadá. Número 6. Christy Falkins. En 2016, una madre soltera de 3 hijos de Nevada llamada Christy Falkins entró en la web oscura con la esperanza de encontrar un sicario que matara a su exmarido. Se puso en contacto con Visa Mafia con su orden y pagó alrededor de $5,000 en bitcoins por el acto mortal. Falkins especificó que quería que la muerte de su ex pareciera un atraco que salió mal y especificó un periodo de tiempo durante el cual viajaría y agregó que eso le daría la coartada perfecta. Visa Mafia no solo es un sitio web falso que simplemente toma el dinero de la gente, sino que el FBI estaba observando cómo los administradores del sitio web posponían el asesinato. Alguien ajeno al sitio web encontró los mensajes, los transmitió y comenzó a monitorear la situación. Falkins persistió en sus solicitudes para que hicieran el trabajo, afirmando que estaría dispuesta a pagar más dinero una vez que obtuviera el pago del seguro de vida de su exmarido. También estaba ansiosa porque se llevara a cabo el asesinato mientras los hijos de la expareja estaban bajo su cuidado y antes de que fueran a visitar a su padre, y dijo que si la nueva novia de su ex resultaba lastimada durante la comisión del crimen, a ella le parecería bien. Después de su arresto, Falkins admitió ante los investigadores que se beneficiaría de la muerte de su ex, pero que esa no era su motivación principal. Al describirlo como un maestro manipulador, dijo que él la abusaba de muchas maneras diferentes, incluso mental, física y emocionalmente, y afirmó que quería quitarle a sus hijos. Falkins se declaró culpable de tratar de contratar a alguien para asesinar y enfrenta hasta 10 años de prisión federal. Si estás disfrutando de este video, asegúrate de suscribirte, danos un me gusta y así no te perderás los próximos videos. Número 5. Deanna Marie Stinson. En 2021 el FBI se enteró de que alguien en el sur de la Florida se mostraba muy inflexible en cuanto a matar a una mujer. El cliente, que más tarde fue identificado como Deanna Marie Stinson de 51 años, había pagado $12,000 en bitcoins a un mercado en la web oscura que ofrecía servicios de asesinato a sueldo. Quería que la esposa de su exnovio fuera eliminada de la escena y cuando no sucedió según lo prometido, continuó comunicándose con el sitio web. En un momento, Stinson envió un mensaje a los administradores del sitio solicitándoles que reasignaran el trabajo a alguien que tuviera un historial de realización de trabajos y agregó que necesitaba que se comprometieran lo antes posible. Un agente del FBI se acercó a ella haciéndose pasar por un sicario del lugar. Le pidió a Stinson que enviara aún más bitcoins para comprar un arma y ella lo hizo. Mientras tanto, los agentes visitaron a la mujer que el sospechoso quería muerta y le informaron sobre la amenaza. Vivía temiendo por su vida mientras las autoridades
autoridades trabajaban para llegar al fondo del caso. El FBI arrestó a Stinson y ella finalmente reconoció sus acciones. Se declaró culpable de intento de asesinato a sueldo y fue sentenciada a 6 años de prisión. La víctima previamente dijo que conocía a Stinson a través de la iglesia y que no estaba al tanto de ningún problema entre ellas. Stinson se disculpó con la mujer y dijo: "Realmente lamento mucho que mi quebrantamiento pueda traer discordia a su familia". Número 4. Whitney Franks. Cuando Whitney Franks, de 26 años, descubrió que tanto ella como una compañera de trabajo estaban teniendo una aventura con su gerente en una tienda de artículos deportivos en el Reino Unido, se dispuso a eliminar a la otra mujer de la foto. El gerente con el que salían las dos mujeres tenía una pareja desde hacía mucho tiempo y 2 hijos, lo que debería haber sido la primera pista de Whitney de que no estaba hecho para la monogamia, pero estaba decidida a tener tanto de él para ella como fuera posible. Así que entró en la web oscura y publicó un anuncio ofreciendo pagar 1.000 euros, unos $1.225 o más, a cualquiera que estuviera dispuesto a matar a alguien por ella. Whitney incluyó un enlace al perfil de Facebook de la víctima en el anuncio. Además de intentar asesinar a la víctima, seguía obsesionada con su manager. Ella se presentó en su casa un día y le preguntó por qué salía de casa por la noche, algo que solo sabría si lo estuviera observando. Whitney también le envió un correo electrónico al hombre y le pidió que le diera otra oportunidad. Mientras tanto, un periodista de la BBC vio el anuncio de Whitney buscando un sicario y se puso en contacto con las autoridades. Trasladaron a la víctima prevista a una casa segura mientras investigaban el asunto. Sospechando que sabía quién la quería matar, la mujer indicó a los detectives la dirección correcta. Whitney pronto fue arrestada. Ella admitió haber publicado el anuncio, pero afirmó que en realidad no quería matar a nadie. Durante su juicio, el tribunal escuchó cómo el hombre por el que ella y la víctima competían deliberadamente enfrentó a las mujeres entre sí y parecía disfrutar creando animosidad entre ellas. Y al parecer, Whitney mordió el anzuelo y se sintió abrumada por los celos. Fue declarada culpable del complot de intentar pagar para asesinar y recibió una sentencia de 12 años de prisión. Número 3. Ronald Hilt. Mientras investigaban la industria del asesinato a sueldo en la web oscura en 2020, los periodistas descubrieron información preocupante sobre un hombre de Washington que parecía bastante serio acerca de que atacaran no a una, sino a 2 personas. Entregaron las pistas al FBI y la evidencia los llevó hasta un médico de Spokane llamado Ronald Hilt. Los registros de las conversaciones de Hilt con los administradores del sitio web revelaron que quería que una mujer fuera agredida y que otra fuera secuestrada, agredida y extorsionada. Envió un pago en bitcoins de casi $2.000 por la agresión en 2020, especificando que estaba pagando para que le rompieran las manos a la mujer, y compartió una foto de ella junto con su nombre, dirección y otros datos personales. Al año siguiente, Hill intentó secuestrar, drogar y agredir a su exesposa en lo que describió como un trabajo urgente. Los detalles se volvieron aún más inquietantes cuando describió cómo quería que la víctima fuera secuestrada durante 5 a 7 días y le administraran 2 dosis diarias de heroína. Dijo que quería que le enseñaran a la mujer cómo inyectarse heroína a ella misma y que recibiera videos y fotos de ella haciéndolo. Hill también solicitó algunas agujas de heroína sucias con su ADN. Le dijo al sitio web que el agresor necesitaba instar enérgicamente a la víctima a detener todos los procedimientos judiciales dentro de las 2 semanas posteriores a su liberación, a volver con su esposo y el caos que usted creó y no decírselo absolutamente a nadie sobre el secuestro. Y quería que ella supiera que su bienestar y el de su familia dependían de que ella siguiera estas órdenes, afirmando: sería desafortunado que su hijo mayor se volviera adicto a la heroína, o su papá puede ser brutalmente golpeado, o su perro ser sacrificado. Como pauta, Ilk instó a que se utilice toda la persuasión. Envió bitcoins por valor de miles de dólares, pero en lugar de una exherida, recibió la visita del FBI. Ilk finalmente se declaró culpable de transmitir amenazas en el correo interestatal y enfrenta entre 5 y 8 años de prisión. Número 2. Cheng Li. La ricina es un veneno elaborado a partir del ricino que puede ser mortal. Por muy oscuro que parezca, es algo que Cheng Li, de 22 años, deseaba tanto tener en sus manos como para buscarlo en la web oscura en 2015. Encontró a alguien dispuesto a cumplirlo, pagó por la sustancia y fue a recogerla en la fecha de entrega programada. No sabía que el FBI estaba siguiendo sus planes. Le enviaron una botella de ricina falsa y observaron mientras recogía el paquete y lo llevaba a su casa en Nueva York. Pronto fue arrestado. Los oficiales admiten que no saben con certeza cuál fue el motivo del joven, pero estaban bastante seguros de que estaba motivado por la codicia
y veían la ricina como una forma de matar gente levantando mínimas sospechas. Acusaron a Cheng Li de comprar el veneno con planes de matar a innumerables víctimas anónimas y beneficiarse materialmente. Fue declarado culpable de intentar poseer una toxina biológica para utilizarla como arma. Mientras que los oficiales pidieron una sentencia de 15 a 17 años, el abogado de Li pidió una pena de 10 años, afirmando que su cliente quedó cautivado por la cultura material y quería lo que ofrecía sin tener que esforzarse para conseguirlo. El juez condenó a Li a 16 años. Número 1. Scott Quinn Burkett. Después de conectarse en línea a través de una página de fans de anime en 2020 y hablar durante unos meses, una mujer voló a Los Ángeles para conocer a Scott Quinn Burkett. Pasó 3 días con él, pero no tenían la química que esperaba. De hecho, más tarde lo describiría como agresivo. La mujer intentó romper la relación después de la visita, pero Burkett continuó contactándola obsesivamente y presionándola para que continuara la relación. Si ella no respondía en una plataforma o cuenta de medios, él se comunicaba con ella a través de otra. Se volvió tan autoritario que uno de los familiares de la mujer se puso en contacto con el padre de Burkett y le pidió que interviniera. Pareció funcionar. Burkett pronto le envió un mensaje a la mujer diciéndole que ya no se comunicaría con ella. Unos días más tarde, intentó ordenarle un ataque a través de un sitio en la web oscura llamado Internet Killers. Un informante comunicó al FBI sobre la solicitud de Burkett de asesinar a la mujer. Pagó $13,000 en bitcoins por el trabajo y especificó que quería que pareciera un accidente. Justo cuando Burkett pensaba que el golpe estaba a punto de llevarse a cabo, el FBI lo arrestó. Fue declarado culpable de utilizar instalaciones interestatales para cometer asesinato a sueldo y fue sentenciado a 5 años de prisión. Gracias por ver el video. ¿Preferirías descubrir que alguien estaba intentando contratar a un sicario contra ti en la web oscura o que un amigo dejara de hablarte por completo sin darte ninguna explicación y estar dispuesto a darte una cuando tú se lo pidieras? Déjanos saber tu opinión en los comentarios a continuación. Soy Jesús y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.